SER Podcast. ¿Qué tal? Muy buenos días. Los indultos llevan semanas copando la actualidad y el debate político ya solo gira en torno a eso. Basta con ver cómo de agria fue la sesión de control de ayer en el Congreso. Pero, en paralelo a todo el ruido, hay una realidad que avanza sin descanso y a cuyo éxito parece que nos hayamos acostumbrado: la vacunación, que ha conseguido frenar la pandemia. Y que va marcando nuevos hitos. Ayer, récord de dosis administradas. Son ya 15 millones de españoles con la pauta completa y la mitad de la población ha recibido al menos una dosis. Hay avances que nos recuerdan que hasta hace poco no había vacunas, que la noticia estaba en los problemas para probarlas y para hacerlas llegar, y que ahora, apenas unas semanas después, hemos logrado controlar el virus. José Luis Astreola. Hola, Pedro, buenos días. Aunque preocupa la variante Delta, esa es la verdad, que según el Centro Europeo de Prevención de Enfermedades va a estar en el origen de casi todos los nuevos contagios que se produzcan en el continente este mismo verano. De momento, estamos a punto de alcanzar otra imagen simbólica. Dejará de ser obligatoria la mascarilla al aire libre siempre que haya una distancia mínima de 1,5 metros. Hoy lo va a aprobar un Consejo de Ministros extraordinario. Estamos ante una medida de flexibilización, es una medida progresiva, es una medida gradual y es una medida prudente. La mascarilla la tenemos que llevar con nosotros, aunque no siempre la llevemos puesta. Habrá que llevar las mascarillas en interiores y en todo el transporte público, también los andenes. El fin de la mascarilla se produce gracias precisamente al avance de la vacunación. Adela Molina. España alcanzó ayer el objetivo de llegar a los 15 millones de personas con la pauta completa, con 3 días de retraso respecto al calendario marcado por el presidente del gobierno. Eso supone que un 32% de la población, prácticamente 1 de cada 3 españoles, ya está inmunizado. Además, el 50% de los ciudadanos, más de 23.700.000 personas, ya tiene al menos una dosis. Las buenas cifras de vacunación mantienen controlada la evolución de la pandemia, con la incidencia acumulada estancada por segundo día consecutivo en los 92 casos por cada 100.000 habitantes de media. En los hospitales sigue la mejoría, hay poco más de 2.500 ingresados en planta, 160 menos que el día anterior y 680 en UCI, 45 menos. La ocupación media en cuidados intensivos está ya cerca del 7%. Sanidad sumó ayer además otros 30 fallecidos a la estadística oficial, que asciende a los 80.748. La otra medida que va a aprobar esta mañana el Consejo de Ministros es la bajada en el IVA de la luz, que va a pasar del 21 al 10%. Será una rebaja temporal para al menos los próximos 6 meses. Avui no és un dia de renúncia. Avui és un dia que els catalans i les catalanes ens reafirmem a seguir lluitant per no deixar... Es la imagen que va a seguir centrando nuestro mapa político y que ilustra esta mañana todas las portadas en la prensa. Es la salida de la cárcel de los 9 presos del Prusés ya indultados. Y la duda es qué influencia van a jugar ahora ellos, que ayer se comprometieron en seguir trabajando por la independencia. Piensa recibirles Pere Aragonés, que el martes que viene, por cierto, se va a reunir con Pedro Sánchez. ¿Cómo cambia ahora el escenario político catalán? Barcelona, Sergi López, buen día. Hola, buen día. A partir de ahora cambia la situación de Esquerra Republicana, con una bicefalia que mantendrá Pere Aragonés en la presidencia de la Generalitat, pero con Oriol Junqueras plenamente activo al frente de su partido. Ya avisaba al salir de la cárcel ayer. Y mañana, pasado mañana, ya está el día de la victoria. Seguiremos trabajando al lado de la gente de este país, decía Junqueras, para conseguir el sueño de una república catalana. Y también han empezado los movimientos de los políticos que están en el extranjero y cuya situación no ha cambiado a pesar de los indultos para aquellos que han cumplido ya una parte de su pena. En Junts per Catalunya el día a día va a cambiar menos, porque aunque sale de la cárcel el secretario general del partido, Jordi Sánchez, las órdenes seguirán llegando como hasta ahora desde Waterloo. Y de Barcelona llegó anoche la noticia del suicidio en prisión de John McAfee, el fundador del antivirus con su nombre. Le detuvieron en octubre en el aeropuerto del Prat y ayer lo encontraron muerto en su celda justo antes de que fuera extraditado a los Estados Unidos. Allí estaba acusado de evasión de impuestos. Y de la Eurocopa ya saben que España goleó a Eslovaquia por 0-5 y que pasa a la siguiente fase de un campeonato en el que Alemania ha pegado a Hungría. Y eso va a tener repercusión más allá del fútbol. Hoy hay Consejo Europeo y lo principal va a ser la denuncia precisamente al gobierno de Víctor Orbán por sus leyes homófobas. La Comisión le ha pedido por carta que retire la norma que impide hablar de la homosexualidad en las escuelas antes de tomar medidas. Y anoche la UEFA impidió que el Allianz Arena se iluminase con los colores de la bandera del arco iris, como sí hicieron los estadios de la Liga Alemana. Vamos a Berlín, Carmen Piñas. Frente al estadio, muchos aficionados acudieron vestidos o con banderas arcoíris. En la estación de tren y en los tranvías, coloridas banderas daban la bienvenida a los aficionados húngaros. Se habían repartido 10.000 banderines entre los aficionados alemanes, pero la buscada imagen quedó diluida al mezclarse las banderas con los vibrantes colores nacionales de Alemania.
Muchas instituciones, tiendas y estadios de fútbol en Frankfurt, Berlín o Colonia hicieron lo que a la Arena de Múnich no se le permitió. El Parlamento Europeo también hizo una frente a su edificio en Bruselas y se sumaron oficinas de enlace de varios países europeos. Horas antes de comenzar el partido, la canciller Merkel calificó la ley húngara de errónea e incompatible con su ideario político, mientras que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la había calificado de vergüenza. Es jueves, es 24 de junio. Sara Selva, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Llevamos ya unos días de verano, pero parece que hoy arranca de verdad, porque suben las temperaturas y porque ya ha pasado la noche de San Juan. Así es como sonaban los fuegos artificiales de la playa de la Barceloneta, que ha estado esta noche a reventar. Sí, a pesar de que había restricciones de aforos y de que estaba prohibido llevar alcohol, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana la mayoría de las playas han estado cerradas, también en Baleares desde la medianoche, y tampoco ha habido hogueras en Galicia o en Andalucía. Entonces ahora me quedo con que se acaba el fresco y las lluvias. Ahora aún hace frío esta mañana, pero esta tarde empiezan a subir las temperaturas y va a hacer sol en todo el país, así que sí. Las 7 de Hoy por Hoy. Ser Podcast. Se celebra el segundo Consejo de Ministros de esta semana con temas más sencillos, menos comprometidos, menos arriesgados que el de los indultos. De un lado, uno que afecta al bolsillo, el de todos, la rebaja del IVA en la factura de la luz. De un 21 a un 10%, como proponía Unidas Podemos, es una rebaja de momento temporal hasta diciembre o hasta que se mantenga este precio de la luz, que ahora está en 89 euros. Y la otra decisión que va a cambiar nuestra rutina, porque ahora vamos a tener que acordarnos de llevar siempre la mascarilla en el bolsillo o donde sea, aunque no la llevemos puesta. A partir del sábado no va a ser obligatorio llevarla por la calle, siempre que se cumplan las distancias, pero hay que tenerla a mano porque sí es obligatorio llevarla en espacios cerrados o en el transporte público, también en eventos donde haya muchas personas, aunque en eso hay letra pequeña. Y será obligatorio en los eventos multitudinarios, espacios abiertos, cuando estén de pie. Pensemos en un concierto donde haya gente que esté de pie, será obligatorio el uso de la mascarilla. Ahora bien, si ese concierto, ese evento multitudinario al aire libre es sentado y con la distancia de 1,5 metros, podremos prescindir de la mascarilla. Bueno, la mascarilla, que también va a dejar de ser obligatoria en las residencias de mayores. En las que el 80% de los residentes hayan recibido la pauta completa, aunque también ahí hay letra pequeña. Pero sí será obligatoria para las personas que trabajan en esa residencia, por cuanto que están entrando y saliendo, y también para las visitas que puedan recibir esas personas que viven en las residencias. Y hay cierta expectación por lo que haga hoy el Reino Unido. Está previsto que actualice el listado de países a los que los británicos pueden viajar sin tener que hacer cuarentena cuando vuelvan a su país. Y la duda está en si va a incluir España en esa lista, o al menos a las islas. Londres, Daniel Postico. Así es, se espera que el gobierno británico anuncie hoy si amplía el número de países en el listado verde del sistema de semáforo turístico que permite a sus ciudadanos que viajen a estos países sin tener que hacer la cuarentena a la vuelta. El sector turístico británico espera que se incluya a España en este listado y que se vuelvan a abrir las puertas del turismo británico a España a partir de julio. Ayer hubo protestas del sector por todo el país para exigirle que amplíe el listado y que se base en criterios científicos y no políticos para tomar las decisiones. El gobierno está valorando también la posibilidad de que las personas vacunadas puedan entrar en el país sin tener que hacer la cuarentena. De momento ya ha anunciado que permitirá la entrada de 60.000 personas a Wembley para las semifinales y la final de la Eurocopa, y hará una excepción para que puedan entrar en el país invitados de los patrocinadores de la competición mientras dure. Reino Unido ha notificado 16.000 contagios en las últimas horas, es el peor dato desde febrero. Preocupa allí la propagación de la variante Delta, la que se originó en India, y preocupa también en Europa. Según el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades, a finales de agosto esta variante representará el 90% de los casos de la Unión, así que piden que se acelere la vacunación. Aquí en España, una vez alcanzadas las 15 millones de personas inmunizadas, el gobierno se ha marcado un nuevo reto: llegar a los 25 millones para el 19 de julio. Y sobre la vacunación de los más jóvenes, dice la viróloga Margarita del Val que ellos pueden esperar. Propone que España y que el resto de estados de Europa envíen esas dosis destinadas a los más jóvenes a los países en desarrollo. Teresa Rubio. Lo ha dicho en el Congreso Sanitario que se está desarrollando en el Hospital Zendal. Tarde o temprano todos vamos a pasar el COVID y es mejor que se inmunicen de forma natural. Opino que las personas más jóvenes que tienen un sistema inmunitario tan robusto y que controlan la infección sin problemas pueden pasar a una segunda fase, y España podría pasar a la fase de ayudar a aquellas
personas de países con menos recursos y lanzarse de una manera importante a contribuir a la iniciativa COVAX. Sus dosis deberían ser enviadas para inmunizar al menos a los sanitarios que atienden en los países destinatarios de la iniciativa COVAX. De los 1.800 millones de vacunas administradas en todo el mundo, solo el 0,4% se han administrado en países de ingresos bajos. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Pedro Blanco. Oriol Junqueras llegó ayer a su pueblo y lo hizo entre aplausos y gritos de libertad. Antes, él y el resto de presos de Lledoners posaron con una pancarta a las puertas de la cárcel en la que se leía, en inglés, Libertad para Cataluña. Y allí, nada más salir de prisión, insistieron en reclamar la amnistía y la independencia de Cataluña. Si avui els presos i les preses polítiques són fora, és perquè l'estat... Dijo Jordi Cuixart, el presidente de Òmnium Cultural, que si estaban fuera de la cárcel era gracias a que el Estado no había podido aguantar la presión de Europa. Y una vez concedidos los indultos, el siguiente paso es el encuentro entre Pedro Sánchez y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés. Se van a reunir en la Moncloa el martes que viene. Hoy Ciudadanos va a presentar su recurso contra la medida de gracia en el Tribunal Supremo y la extrema derecha va a hacer un acto para explicar el suyo. En el PP, Pablo Casado se va a Bruselas a reunirse con la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, después de pedir ayer en el Pleno la dimisión del presidente del Gobierno. Se ha colocado en el lado equivocado de la historia que no le absolverá. Si le queda algo de dignidad, debería dimitir hoy mismo y someter esta decisión al juicio de los españoles. Y después de eso, después de esas declaraciones de Casado, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que se va a reunir también con Sánchez el 9 de julio, insistió en la nueva ofensiva del PP contra los empresarios. Le voy a llevar una propuesta interesante al presidente del Gobierno y es que, dado que los empresarios catalanes, la mayoría, por lo que veo, están a favor de estos indultos y de este camino hacia la independencia, pues que lo sufraguen ellos con sus impuestos y con su dinero y no los empresarios, los catalanes, o sea, los empresarios, los autónomos o el contribuyente madrileño. Eso es una de las peticiones prioritarias que le llevaría al presidente del Gobierno, que Madrid no está para pagar esta fiesta. Y algo más sobre los indultos, la reacción del Consejo del Poder Judicial a la resolución que ha aprobado esta semana un organismo del Consejo de Europa. Dice el órgano de gobierno de los jueces que ese dictamen, que entre otras cosas proponía que se retiraran las euroórdenes, que ese dictamen vulnera la independencia judicial. Alberto Pozas. La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aseguró en su dictamen del lunes que los líderes recién indultados fueron condenados por sus declaraciones y el Consejo del Poder Judicial recuerda que eso es mentira, que con leer unos pasajes de la sentencia del Supremo queda claro que no han sido condenados por sus ideas independentistas o por expresarlas, sino por delinquir de varias maneras distintas, y lamentan literalmente en un comunicado muy duro emitido ayer que en el Consejo de Europa, que tiene como misión proteger el Estado de Derecho, se haya aprobado un informe que le diga a los jueces españoles lo que tienen que hacer, saltándose, dicen, los principios de legalidad, la separación de poderes, la independencia judicial y la igualdad en la aplicación de la ley. Hoy por Hoy, con Pedro Blanco. El juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Villarejo ha decidido imputar al presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán. Lo imputa a él, también a otros 3 directivos, como venía pidiendo la Fiscalía. Miguel Ángel Campos. El juez acepta la petición de anticorrupción e imputa a Sánchez Galán y a otros 3 directivos y exdirectivos de la entidad por delito continuado de cohecho contra la intimidad y falsedad en documento. Considera que existen indicios de que los 4 estuvieron involucrados en la contratación del comisario jubilado José Villarejo para que espiara a políticos y empresarios como Manuel Pizarro o Florentino Pérez entre 2004 y 2017. En su auto, el juez detalla que en Iberdrola existen facturas abonadas a Villarejo por más de 1 millón de euros que fueron ocultadas mediante la manipulación de conceptos y que eran conocidas por su presidente Ignacio Sánchez Galán. Además, el ya imputado jefe de seguridad de Iberdrola intentó con Villarejo un acuerdo temporal estable cuya continuidad fue camuflada. Los sindicatos, la patronal y el gobierno están ultimando los detalles del acuerdo para reformar el sistema de las pensiones. No está cerrado del todo, pero sí está desbloqueado y las partes se van a volver a reunir el lunes. Está cerca el acuerdo para las pensiones, pero se abre otro frente, la subida del salario mínimo interprofesional. Lo último que dijo el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, es que ahora la prioridad era la creación de empleo. Los sindicatos dicen que si el gobierno congela la subida del SMI, habrá movilizaciones. Unai Sordo, de Comisiones Obreras. Y desde este punto de vista, subida de precios, creación de empleo, subida de la economía, me parece insostenible
que el Gobierno se mantenga en una posición de congelación del salario mínimo interprofesional. Y si no hay subida del salario mínimo interprofesional, desde luego nos vamos a movilizar. Eso puede quedar absolutamente claro. Y hoy hay Consejo Europeo en Bruselas. Se reúnen los jefes de gobierno de la Unión con la ley homófoba de Hungría sobre la mesa. La tensión entre Bruselas y el gobierno del ultraderechista Viktor Orbán ha ido a más en las últimas horas con las declaraciones de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. Que dice que va a utilizar todos los poderes de la Comisión para garantizar los derechos de todos los ciudadanos. Este va a ser uno de los asuntos que va a marcar la agenda internacional del día. Por cierto, que en Bruselas, y después de la cumbre de ese cara a cara entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente ruso, Vladimir Putin, uno de los actos centrales de aquella gira europea de Biden, de su primera gira europea desde que llegó a la Casa Blanca, digo que en Bruselas, después de ese encuentro, Alemania y Francia han planteado que también haya una cumbre de la Unión de los 27 con Rusia. Hoy por hoy, con Pedro Blanco. Pasa en el fútbol, en la política también, bueno, como en la vida. Puede generarse un debate lleno de dudas durante semanas para que, de golpe, desaparezca en una sola tarde. Es verdad que la selección cierra o aplaza el debate con una goleada. España se reconcilió con todos los goles de pronto, con el 0-5 frente a Eslovaquia, después de las dudas de los primeros partidos, incluso de las dudas de los primeros minutos de ayer. Y claro, así ha pasado de jugarse la clasificación a clasificarse como segunda de grupo. Paco Jo, buenos días. Buenos días, Pedro. ¿Y cómo cambian, no, las perspectivas para el equipo? Pues siguiendo el símil político, ahora España sería el PSC, cuyas siglas significarían pues somos creyentes. Tras el 5-0 hay mucho tránsfuga que ahora se apunta a subir al carro de vamos a llegar lejos, lejísimos, y yo voto por la prudencia. Ganamos 5-0, pero vamos por la parte difícil del cuadro que nos cruza seguro con Croacia en octavos y puede que con Francia en cuartos. Bueno, ahora vamos a entrar en detalles en el tiempo de deporte. Ha sido la noche de San Juan, aunque distinta, como lo es todo ya por la pandemia. Estaban cerradas muchas de las principales playas en este país. En otras el aforo estaba limitado en teoría para evitar aglomeraciones, aunque finalmente sí se han producido en algunos puntos en los que no se ha respetado la distancia. Ha ocurrido, por ejemplo, en Barcelona. Susana Ruiz, buen día. Buen día, sí, la segunda verbena de San Juan con COVID se ha parecido mucho, demasiado quizás, a las verbenas prepandemia. Estaba cantado. Estaban delante suyo, no les ha dicho nada, tal cual. Unas personas sin mascarilla, no les ha dicho nada. Bueno, sin mascarilla y con la botella en la mano, Sí, me siento seguro, pero creo que no está como con las reglas de COVID, pues en todas partes. Ni mascarillas, ni distancia, y a pesar de la prohibición de consumir alcohol en la playa de Barcelona, lo había, y no era precisamente el del gel de manos. Y con esa imagen empieza este jueves, día de San Juan, es 24 de junio. Y estas son las noticias a esta hora de la mañana. El segundo Consejo de Ministros de esta semana va a aprobar la rebaja del IVA de la factura de la luz y el fin de las mascarillas en la calle a partir del sábado. Seguirá siendo obligatoria en espacios cerrados, en el transporte público y cuando no se pueda guardar 1,5 metros de distancia. En las últimas horas se han producido 2 nuevos hitos de la vacunación. La mitad de la población española ha recibido ya una dosis y 15 millones están inmunizados. El siguiente reto del Gobierno es llegar a los 25 millones para el 19 de julio. Pedro Sánchez y Pere Aragonés se van a reunir el martes que viene en la Moncloa. Es el primer paso en esta nueva etapa después de los indultos. Los presos insistieron ayer al salir de la cárcel en reclamar la amnistía y la independencia de Cataluña. El juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Villarejo ha imputado al presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, y a otros 3 directivos y exdirectivos. Hay indicios, dice García Castellón, de que estuvieron implicados en la contratación del comisario para que espiara a políticos y empresarios. John McAfee, el fundador del antivirus que llevaba su nombre, se ha suicidado en la cárcel justo antes de ser extraditado a Estados Unidos. McAfee fue detenido en el aeropuerto del Prat en octubre y estaba en prisión desde entonces esperando la extradición, acusado de evadir impuestos. Y en Bruselas hoy hay Consejo Europeo. Se reúnen los jefes de gobierno con la ley homófoba de Hungría sobre la mesa. La Comisión Europea dice que es vergonzosa y le ha mandado una carta al gobierno del ultraderechista Viktor Orbán advirtiéndole de que la ley incumple las normas de la Unión. Y además, Sara. En Gibraltar hoy se celebra un referéndum para decidir si legalizan o no el aborto. Radio Algeciras, Cándido Romaguera, buenos días. Buenos días, Pedro. La consulta que tuvo que ser retrasada como consecuencia de la pandemia y a la que podrán acudir los mayores de 16 años estaba prevista para el pasado mes de marzo y se lleva a cabo más de 2 años después de que el Parlamento de Gibraltar votase a favor de permitir el aborto antes de la 12ª semana de embarazo a través de una enmienda de la Ley de Delitos de 2019. Si los gibraltareños con derecho a voto consiguen dar un vuelco a la legislación actual, la nueva ley entrará en vigor para permitir la interrupción del embarazo siempre y cuando 2 médicos garanticen que se cumplen todos los requisitos. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Pedro Blanco.
Tenemos 5 minutos para echar un vistazo a la prensa nacional e internacional con Sastre, con Sara, con Pablo. Pablo, empecemos por la prensa española. Los indultos siguen prácticamente monopolizando todas las aperturas. Está hoy en todas las portadas la imagen de ayer de la salida de prisión de los presos. Exacto, los presos que ya no son presos, la estelada, la pancarta reclamando libertad para Cataluña y todas las consignas independentistas que los condenados por el Supremo lanzaron ayer a su salida de la cárcel son los que salpican esta mañana las portadas de la prensa nacional. El titular más contundente quizás es el de ABC, que interpreta todo esto y los discursos con esta afirmación en su primera página: no pararán. Tras la salida de prisión, El Mundo sitúa a Junqueras controlando a Esquerra en la negociación con el gobierno, a Jordi Sánchez liderando Junts per Catalunya y a Cuixart dirigiendo el ala más radical del secesionismo. Ninguno de estos cargos es público. Aún así, El Mundo afirma en su portada que los indultados van a capitanear el proceso a pesar de la inhabilitación. Es una inhabilitación para cargo público, insisto. La Razón habla de la contraprestación al gobierno por esos indultos. Dice Sánchez que ha blindado los presupuestos. Dice que se garantiza el apoyo de Esquerra a las cuentas de 2022. Y dice también que en el Partido Popular se abre ahora el debate sobre si presentar la moción de censura al gobierno antes que Vox, porque el anuncio de Abascal de intentar otra censura ha roto la estrategia que había planteado Génova. Y la presión de los populares contra esa medida la define La Vanguardia como acoso a Sánchez. Un acoso que Casado redobla ahora con su petición de adelanto electoral. El periódico se centra en la batalla jurídica que se abre a partir de ahora más allá de los recursos a los indultos. Asegura que crece el temor en España a que Europa cuestione al Supremo por esta sentencia. Y mucho artículo de opinión. Sí, 2 apuntes sobre el escenario que se abre ahora. Por ejemplo, en el periódico Antonio Franco afirma que se equivocan los que no reconocen que esos indultos abren un camino. Advierte de que cada vez queda más fuera de ese camino Puigdemont, preguntando cómo queda lo suyo, dejando claro que lo suyo ya no es lo que pasa en Cataluña, sino su situación particular. Y Jordi Juan, en La Vanguardia, llama ahora a reencontrar al Partido Popular, porque un asunto tan importante como rehacer el pacto autonómico entre España y Cataluña difícilmente se podrá hacer nunca sin contar con los populares. Volveríamos a empezar, dice, así que parece casi un milagro, pero al menos hay que intentarlo, asegura el director de La Vanguardia. Son ABC, El Mundo y La Razón los que dedican palabras más duras contra Sánchez después de ver cómo fue la salida de la cárcel de los independentistas. El Mundo en su editorial denuncia el inquietante grado de temeridad y de complicidad que el presidente del gobierno ha asumido con el proyecto secesionista. Sánchez conoce ya cuál es la concordia de los independentistas, dice El Mundo, después de escuchar a Junqueras y compañía ayer. Y ABC reclama transparencia a los expedientes de los indultos. Asegura que es necesaria su impugnación en el Supremo, que da igual quién tenga la legitimación, pero que es necesaria porque la motivación que se ha filtrado no es un razonamiento jurídico, sino un argumentario de Iván Redondo. En la prensa internacional, Sara, una parte de la prensa mira hacia Hungría y Bruselas. Sí, en la prensa alemana y también en el resto de Europa están las fotos del partido de ayer en Múnich de la Alemania-Hungría, sin el estadio iluminado pero con banderas arcoíris. La imagen que más se repite es la de un espontáneo con una bandera LGTBI en el campo mientras sonaba el himno nacional húngaro, o la de una noria también con la bandera del arcoíris que estaba previsto que se viera desde el estadio, que no se pudo iluminar. Hay fotos de banderas por toda la ciudad de Múnich, también en iglesias, y está también en varias ediciones digitales la imagen de un jugador alemán mirando a la grada de Hungría y haciendo el símbolo del corazón con los dedos. En Euronews, en un artículo de opinión, dicen que Europa tiene que actuar ya contra Hungría porque está en juego su credibilidad. Esta semana la Unión Europea se enfrenta a un examen, dice, no solo sobre la naturaleza de sus valores, sino también sobre si es capaz de protegerlos. Describe lo que está pasando como un momento clave y se pregunta, ¿cómo alguien que vive en la Unión Europea puede creer a sus líderes cuando dicen que esto es una unión de valores si los Estados miembros adoptan este tipo de leyes y no pasa nada? La credibilidad está en juego en el interior y en el exterior, porque ¿cómo pretende la Unión tener influencia en el extranjero en cuanto a lo que se refiere a los derechos humanos? Dice esta columnista que tiene que haber consecuencias económicas y políticas para Hungría. En el Washington Post dicen que las amenazas de Ursula von der Leyen suponen un inusual giro en las intervenciones de la Comisión Europea. Explican que los enfrentamientos entre Hungría y la Unión por temas de derechos humanos no son nuevos, pero que esto último parece haber dejado en shock a los líderes europeos. Citan a un cargo de Bruselas que dice que esta vez se ha ido demasiado lejos, que esto va en contra de todo en lo que se sustenta la Unión. Hoy en la prensa española se habla mucho de los indultos. Si no hubiesen mediado los indultos estaríamos hablando mucho de mascarillas, Sastre. Sí, y hoy va a hacer el anuncio el Consejo de Ministros, lo va a hacer el Gobierno. Por tanto, de eso escribe Cristina Monge esta mañana en El País. Dice, si se asume que la victoria de derrotar a la pandemia es colectiva, pues su puesta en escena debería expresarlo también. Entender esto llevaría a anunciar, por ejemplo, el fin de las mascarillas en exteriores mediante una foto del presidente del Gobierno encabezando la conferencia de presidentes y de presidentas. Si el dolor ha sido repartido, las alegrías y victorias han de serlo también. Ella concluye
concluye que esto tendría un impacto no solo en la foto, sino sobre todo en la gobernanza, en la cogobernanza que va a seguir haciendo falta para gestionar lo que queda de pandemia. Eurocopa 2021. Cadena SER. Bueno, sigue Paco Jo por ahí. Estás por ahí, ¿verdad, Paco Jo? Aquí seguimos, sí. Venga, España dejó atrás las dudas y se metió ayer en octavos y lo hizo con goleada. Ganando 5-0 a Eslovaquia, que pudieron ser más porque Morata falló un penalti. Muy buen partido de Busquets, que acabó llorando emocionado tras el encuentro, por lo que significaba volver tras el COVID. Gran encuentro de Sarabia, arriba ante una Eslovaquia que se metió 2 goles en propia puerta y pudo encajar una goleada escandalosa. Lo peor, pues que Morata cuando fue cambiado volvió a recibir pitos tras fallar un penalti, y hay muchos datos de estos buenos. Es el partido en el que España tiene menos posesión de lo que llevamos, pero marca más. Ferran se convierte en el goleador más rápido de la Euro tras marcar en 44 segundos, y es la victoria 50 de la selección en grandes citas entre Euros y Mundiales. Solo Italia, Alemania y Francia, Pedro, están en esas cifras. Y ahora Croacia, subcampeona del mundo, Modric, Perisic, Vlasic. La cita es el lunes a las 6 para ir apuntando. Será obviamente el nivel más difícil de los que hemos afrontado, pero hemos mejorado y bastante respecto a los choques anteriores, así que de momento podemos ser mucho más optimistas que ayer y esperamos menos que el próximo martes. Bueno, y además se ha completado también ese que llamáis como grupo de la muerte, ¿no? En el que se ha quedado fuera Hungría. Seguro que la UEFA ha respirado tranquila con la eliminación de los húngaros. Pues seguramente sí, pero bueno, la UEFA bastante en un follón se ha metido con el asunto, y bien merecido se tiene el follón por ser tan rancios. El grupo de la muerte tuvo emociones de infarto. Por momentos estuvieron Portugal o Alemania fuera de la Euro. Al final Portugal 2, Francia 2 y Alemania 2, Hungría 2. Francia primera, Alemania segunda, Portugal tercera y Hungría, como tú dices, fuera. Mateu Laoz pitó el Francia-Portugal con 3 penaltis. Cristiano marcó 2 a favor de los portugueses, y se quedan partidos de octavos pues tan brutales, porque son así como un Inglaterra-Alemania y un Bélgica-Portugal, que junto con el España-Croacia pintan a los partidos más bonitos. Por cierto, Cristiano en ese grupo, que ha estado marcando, también bate el récord con 109 goles con su selección, igualando al iraní Ali Daei como el máximo goleador histórico con las selecciones. Además, es el primero en marcar 20 goles entre Euros y Mundiales. Y ahora, hoy y mañana, pues nos tomamos un descanso del fútbol a la espera del próximo sábado de los primeros partidos de los octavos de final. Venga, bueno, pues hablemos de baloncesto, de la selección española femenina que cayó eliminada ayer en el Europeo, y de alguien que hoy anuncia su retirada. Es una de las leyendas del baloncesto masculino. Estando yo como para no hablar de básquet. Felipe Reyes anuncia hoy que se retira del baloncesto. 23 temporadas en activo, ha jugado en 3 décadas distintas, 3 medallas olímpicas, 1 oro mundial, 3 oros europeos, 824 partidos en la ACB, récord de rebotes. Bueno, estaría hablando hasta las 8 de la mañana. Me quedo con lo fácil, que es que Felipe Reyes, con él se va un rey de nuestro básquet, y el básquet femenino pues se quedó en los cuartos del Eurobásquet. En la prórroga Serbia nos ganó y nos aparta de la lucha por las medallas. Gracias, Paco Jo. Un abrazo, Pedro. Y está esperando ya Marco Antonio Aguirre. Buenos días. Buenos días a todos. La Agencia Espacial Europea buscaba astronautas, y de nuestro país ha recibido un total de 1.334 solicitudes. 1.334 españoles y españolas, que ha habido muchas mujeres, desean irse al espacio como astronautas. Hemos sido el 5º país en número de solicitudes. El plazo ya finalizó el pasado 18 de junio. Ya no te puedes inscribir, pero yo creo que después del tema de los indultos y de que todos estemos otra vez con este monotema todo el rato, si volviera a abrirse la inscripción para irse al espacio, no seríamos el 5º país del mundo en número de solicitudes, sino el primero. Yo porque tengo ya más de 37 años, que es el límite de edad que ponen, que si no me iba, pero pitando. Marco Antonio Aguirre, Cadena SER. ¿Qué tal? Muy buenos días. Andan algunos soliviantados desde ayer porque los independentistas no han dejado de ser independentistas, o porque los republicanos no han dejado de ser republicanos, como si los indultos hubiesen tenido que actuar como una especie de disolvente ideológico, o como si la cárcel hubiera fracasado en su misión reeducadora. El diario ABC titula hoy en su portada con un "no pararán". Pero ¿no pararán de qué? No pararán de pensar como piensan y de decirlo con una retórica más o menos inflamada que, bueno, sí, quizá deberían guardar para sus días de gala. Bueno, ¿y por qué habrían de hacerlo? ¿Por qué habrían de dejar de decir lo que piensan o de pensar lo que piensan? ¿No pararán de intentar romper con España o de saltarse la ley? Bueno, si fuera así,
ya saben las consecuencias. Los indultados han pasado más de 3 años en prisión. Cataluña, la política catalana y por extensión la política española ha entrado en una nueva fase que va a estar sometida a muchas tensiones, sometida a un cóctel de factores y de actores que pueden acabar confirmando que eso de que el futuro solo puede ser mejor es una inconsistente idea romántica sobre la vida. Que la crisis política catalana se encarrile queda desde hoy pendiente del Supremo, de los recursos que se van a presentar este mismo jueves contra esos indultos, del independentismo, de que asuma la vía Junqueras de renuncia a la unilateralidad, siempre que Junqueras no vuelva a cambiar de vía, claro, de la autonomía y de la capacidad ejecutiva de Pere Aragonés, de la verdadera voluntad de diálogo y pacto de la Generalitat, de que los futuros inquilinos o inquilinas de la Moncloa sigan apostando por el diálogo, y de la oposición, de que decida tener un papel proactivo en la búsqueda de soluciones o de que prefiera pensar en los beneficios que le reporta una tensión sostenida. Los indultos están aprobados, pero el futuro no está escrito. El sábado nos vamos a quitar la mascarilla, sí, pero eso no va a querer decir que en este país se vaya a respirar mejor. Pedro Blanco. Y se van poniendo veraniegas las temperaturas. Jordi Carbó, muy buenos días. Buenos días. A partir de hoy van a subir las temperaturas. De momento, a esta hora ambiente fresco en gran parte del país, incluso frío en gran parte del interior y sobre todo en pueblos de montaña. Va a hacer sol la mayor parte de horas, las nubes de ahora irán desapareciendo y esto ayudará a que esta tarde el ambiente sea más cálido, máximas de 25 a 30 grados, por encima de los 30 en el Valle del Guadalquivir, en el Cantábrico y Galicia, ambiente todavía un poco fresco. Y después de los indultos hoy tocan las mascarillas y la bajada de la luz. Quizá no haya otra semana que explique tanto como lo explica esta, eso que dijo el gobierno después del 4M y de la salida de Pablo Iglesias del gabinete, eso de que la legislatura empezaba ahora. Quedó para el martes la decisión más arriesgada, consciente como era el Ejecutivo del rechazo que despertaba, aunque se ha ido encontrando con un cambio en el clima social respecto a los indultos, menos reticente a ese perdón de los presos, quizá por el apoyo de los empresarios, quizá por el discurso tan duro de la oposición. José Luis Astre, buenos días. Buenos días, Pedro. Hoy, en cualquier caso, la idea del Consejo de Ministros es proyectar que los indultos no se han comido toda la agenda. Y hoy se aprueban 2 medidas de impacto social como la rebaja del IVA de la luz y el fin de las mascarillas al aire libre, como anticipo de ese giro más social con el que confían en la Moncloa en recuperar tanto la agenda como la iniciativa. Nieves Goicoechea, buenos días. Buenos días. Pedro Sánchez pasa de fase y gira hacia su agenda más social tras el impacto de los indultos. La idea es reorientar la atención pública hacia medidas de gran calado social como la retirada de las mascarillas en el exterior y la bajada del precio de la luz. El Ejecutivo se centra así en su agenda más progresista y el próximo martes aprobará la ley trans. Quedan algunos detalles por cerrar en esa ley, pero se van a resolver en los próximos días, según fuentes oficiales. La idea del Gobierno es concentrar en las próximas semanas la aprobación o tramitación de leyes como la del sí es sí, la que paraliza los desahucios y la memoria democrática. No se trata de oscurecer el debate político sobre Cataluña, dicen algunas fuentes, pero sí se quiere dar la sensación de que el Gobierno sigue desarrollando la agenda más social y preparando la llegada de los fondos europeos. Será también el martes cuando se reúna Pedro Sánchez con Pere Aragonés, porque aunque haya un impulso a todas esas medidas sociales que describía Nieves, pues todo eso va a ir en paralelo a la negociación con Cataluña y a la nueva etapa que se ha abierto después de la salida de los presos de la prisión. Así recibieron a Oriol Junqueras cuando llegó a su pueblo, a Sant Vicenç dels Horts. Volem traslladar al terreny de la política totes les nostres aspiracions. Antes, al salir de la cárcel, había dicho que su intención es trasladar a la política todas sus aspiraciones. Los 9 indultados se comprometieron en trabajar para culminar la independencia. Y eso es lo que crispa todavía más al Partido Popular y a Vox. Han entrado en una especie de competición por ver quién es el que más abandera en la derecha el rechazo a los indultos. Lo vimos ayer en la sesión de control, lo vamos a ver hoy, cuando Ciudadanos presente su recurso y Vox explique el suyo. Y también hoy Pablo Casado llevará su posición a Europa. El Partido Popular ha ido ya allí varias veces a cuestionar las políticas de Pedro Sánchez. Mariela Rubio, buenos días. Buenos días. Casado se encuentra ya en Bruselas, donde asistirá a la cumbre del PP europeo y tiene previsto reunirse con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Casado llevará su ofensiva antiindultos a Bruselas, mientras el resto de la dirección se va a desplegar hoy en distintas mesas de recogida de firmas contra los indultos. Así, el PP quiere amplificar el mensaje de ayer de Casado en el Pleno, el de que Sánchez debe dimitir y convocar elecciones, un mensaje con el que el PP quiso ayer, dicen,
zanjar el debate sobre una moción de censura al que sienten les está empujando Vox. Desde Génova quieren ser tajantes, nada de emociones, dicen, frente a los indultos, urnas. Por esa estrategia de llevar de nuevo a Europa los mensajes contra el gobierno y por la presión de Vox, le vamos a preguntar a las 8:30 al vicesecretario del partido, a Javier Maroto, que va a estar aquí para empezar el abierto. Hablaremos también con él de la ruptura inédita entre el PP y los empresarios, desde que el presidente de la patronal daba la bienvenida a los indultos. Ayer, en otra imagen que resulta inédita, Antonio Garamendi le venció la presión de estos últimos días. No me llores, Garamendi, que eres vasco, bromeaba uno de los miembros de la cúpula de la COE, que le dio una ovación cerrada. Muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias, de verdad. Luego os explicaré lo que hemos vivido y lo que he vivido los últimos días, que sinceramente me parece una injusticia. Lo digo de verdad, ¿no? Creo que es clara las palabras que he dicho. Cuando no se quiere interpretar no hay nada que hacer. Y es igual lo que haya dicho durante días, es igual, es exactamente igual y no vale absolutamente nada toda una vida. Lo digo toda una vida, ¿no? Pero bueno. Esta es la visión más política de lo que va a pasar hoy. Vamos a ir enseguida a la traducción práctica que tienen estas estrategias, a las medidas concretas que se aprueban hoy, tanto con la luz como con las mascarillas. Y este va camino de ser el mes de junio con la luz más cara. Y esa urgencia es la que ha empujado al gobierno por decidirse con una medida que va a ser puntual y a la que al principio era reticente. Sí, la bajada del IVA de la luz, como propuso Unidas Podemos. Se rebaja del 21 al 10%. El impacto en el recibo se estima que va a ser de un descenso en torno a los 10 euros, aunque esas estimaciones pues varían según quien las haga. Javier Ruiz, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Pedro. La rebaja va a afectar a la gran mayoría de los consumidores y va a ser en principio temporal. Sí, el Gobierno ha optado por el Real Decreto para aprobar esa rebaja del IVA, que tal y como adelantó la SER, va a gravar el recibo de la luz, pero menos, del 21 al 10%. Va a ser para todos los hogares con una potencia contratada inferior a 10 kilovatios, eso es el 84% de los hogares españoles. La potencia media en España está en 4,4. Así que todo el que no cubra ese umbral, 10 kilovatios, se verá beneficiado de la rebaja del IVA. Y va a durar 6 meses, o dice el Ejecutivo, hasta que la luz baje de los 45 euros. Recordemos que está en 89 hoy, así que pueden ser 6 meses, puede prolongarse más. La rebaja del IVA va a ser permanente para los hogares de extrema vulnerabilidad, y eso es IVA. Además, hoy el Real Decreto aprueba una segunda parte. Se hace decaer el impuesto de generación eléctrica durante 3 meses. Este es un impuesto que reciben las eléctricas. En total, la suma de los dos, 7 euros de rebaja de IVA, 5 de rebaja del impuesto de generación, así que en principio 11, 10, 13, como tú decías, en función de quién haga la estimación y qué recibo miremos, pero 11, 10, 13 euros de rebaja a fin de mes. Bueno, luego más, Javier, luego lo vemos contigo. Venga, hasta ahora. Y la otra medida que va a aprobar el Consejo es la obligación de ir con la mascarilla en la mano, vaya, disponible siempre todo el tiempo, pero ya nos la podremos quitar desde el sábado al aire libre si hay una distancia mínima de 1,5 metros. La mascarilla la tenemos que llevar con nosotros, aunque no siempre la llevemos puesta. Pero llevarla con nosotros, salimos a la calle, si cogemos un transporte público tendremos que ponerlo si nos encontramos con gente que tenemos que interaccionar y no tenemos esa distancia de 1,5 metros. Y será obligatorio en los eventos multitudinarios, espacios abiertos, cuando estén de pie. Pensemos en un concierto donde haya gente que esté de pie, será obligatorio el uso de la mascarilla. Mariola Lourido, Mariola, muy buenos días. Buenos días, Pedro. Lo explicaba la ministra, hay letra pequeña, como los eventos multitudinarios, en cualquier caso hay que llevarla siempre encima. En la práctica, la norma va a obligar a salir de casa con una mascarilla por si acaso. Por la calle y exteriores solo se podrá ir sin ella, como decíais, siempre que haya 1,5 metros de distancia con las personas no convivientes. La mascarilla seguirá siendo obligatoria en los espacios cerrados e interiores, en el transporte público o en espera en los andenes, en los eventos multitudinarios al aire libre, como escuchábamos, con aglomeración y la gente de pie. En estos actos, como conciertos, no será necesaria sentados y separados por ese 1,5 metros. En las residencias de mayores, mascarilla para las trabajadoras y para los familiares y visitas. No tendrán que llevarla, sin embargo, los ancianos cuando la vacunación completa en el centro supere el 80%,
es decir, ahora mismo prácticamente todas las residencias. También los trabajadores, los profesionales esenciales, podrán trabajar sin mascarilla en sus centros y dependencias con la misma condición, más del 80% de vacunados con la pauta completa. Y, Pedro, para disipar dudas, como por ejemplo, si habrá sanción por no llevar la mascarilla encima, aunque no te la tengas que poner, la ministra Darias remite al Real Decreto Ley que se va a aprobar dentro de un rato en el Consejo de Ministros. O sea que todavía puede haber alguna novedad, ¿no?, en ese Real Decreto. Veremos, a ver qué pasa. Veremos. Luego volvemos contigo, Mariola. De acuerdo. Hemos alcanzado 2 hitos en la vacunación, con 15 millones de españoles con la pauta completa y con la mitad de los ciudadanos con al menos una dosis. Las 8 de Hoy por Hoy. Del exterior, lo más relevante está en la cena que van a compartir esta noche los jefes de Estado o de Gobierno europeos. Que llega en un contexto muy concreto, la Eurocopa, pero no precisamente por el fútbol. Los estadios de la Liga Alemana han hecho esta noche lo que la UEFA no dejaba hacer en el Allianz Arena de Múnich, iluminarse con la bandera del arcoíris en protesta por las leyes homófobas del presidente húngaro Viktor Orbán, que ahora quiere articular a la extrema derecha del continente. Y la Eurocopa ha servido como altavoz para señalar las medidas retrógradas del gobierno de Hungría, contra el que ayer, varios días después de que aprobase su ley, ayer alzó la voz la Comisión Europea. Hoy ese país, Hungría, va a centrar esa reunión del Consejo Europeo. Griselda Pastor, buenos días. Buenos días. Con Hungría en el punto de mira, empieza esta reunión tras la declaración de Ursula von der Leyen, the Hungarian bill is a shame, asegurando que la ley húngara era una vergüenza, a lo que ha respondido Viktor Orbán que la vergüenza es esta declaración. Orbán, que está ya en Bruselas, donde esta noche ha mantenido los primeros contactos en sus intentos por constituir un grupo de ultraderecha en el Parlamento Europeo, mientras los jefes de gobierno de Bélgica y Holanda exigen un debate en la reunión durante la cena contra esta ley que Bruselas considera completamente ilegal. Y otro de los asuntos que va a planear en esa cumbre es el avance de la cepa Delta. Ha dicho el Centro de Prevención de Enfermedades Europeas que esa variante va a estar en el 90% de los nuevos contagios que registra Europa a finales del verano. Y el país en el que más preocupa ahora mismo esa variante sigue siendo el Reino Unido. Enrique García. Sí, porque en este país ya supone entre el 90 y el 95% de los casos. El Reino Unido lleva varios días superando los 10.000 nuevos contagios. Es un escenario que no se veía desde mediados de febrero, aunque las hospitalizaciones siguen siendo bajas. Es la tónica general en el resto de países, más casos, pero menos hospitalizaciones. Y es ya la variante que predomina en Lisboa. En todo el área metropolitana está en el origen del 60% de los nuevos positivos. En torno al 15% en Alemania, todavía baja en Francia con un 9% de los casos. En torno a su umbral está presente la variante en Italia. En España, según el último boletín de Sanidad, supone un 1% de los nuevos contagios. El gobierno británico, por cierto, va a revisar hoy mismo su lista de destinos seguros para vacaciones y el sector turístico español confía en que nuestro país pueda entrar en esa lista. Hoy por hoy, con Pedro Blanco. La noticia más llamativa de las últimas horas la conocimos anoche en Barcelona, el suicidio de John McAfee, el fundador del popular antivirus que llevaba su nombre. Estaba en prisión en Barcelona, fue encontrado muerto ayer, le iban a extraditar a Estados Unidos, que lo buscaba por evasión de impuestos. Su historia viene esta mañana destacada, de hecho, en los periódicos estadounidenses. Sara Selva. El Washington Post lo describe como beligerante, excéntrico, con tendencia a llamar la atención y también un genio de la tecnología. Él, en cambio, se definía como un amante de las mujeres, aventurero y misterioso. En una entrevista le preguntaron si estaba loco, si era un paranoico, y él respondió que seguía su propio camino. Su apellido es famoso por el antivirus que fundó y con el que llegó a ganar $5 millones al año. Le han detenido 21 veces en 11 países diferentes, acusándole de tráfico de drogas, de evasión de impuestos, e incluso se vio envuelto en Belice en la investigación de un asesinato del de su vecino. La policía quiso interrogarle, pero él huyó y así pasó los últimos años de su vida siendo un fugitivo. Llegó a lanzar varias campañas para presentarse a la presidencia de Estados Unidos. En el vídeo aparece fumando, siempre con un arma, y cuenta que se ha metido todo tipo de drogas. Y en Hong Kong hoy desaparece el último periódico independiente que quedaba en la ciudad autónoma Pekín, Jaime Santirso. Esta mañana los hongkoneses hacen cola durante horas frente a los kioscos para hacerse con la última edición del Apple Daily, el periódico líder que se ha visto obligado a cerrar ante el avance del autoritarismo en el territorio, donde la libertad de expresión ya pertenece a otro tiempo. La semana pasada, las fuerzas de seguridad realizaron una redada en su redacción y detuvieron a 5 de sus responsables, entre ellos al director. Están acusados de conspirar con fuerzas extranjeras por 30 artículos en los que pedían la imposición de sanciones internacionales contra China y Hong Kong. Esta pena está castigada con hasta cadena perpetua por la Ley de Seguridad Nacional, impuesta el año pasado desde Pekín. Las autoridades, además, han congelado sus activos, por lo que el Apple Daily no ha podido proseguir con su actividad.
Para cerrar sus 26 años de historia, ha tirado hoy una edición de 1 millón de ejemplares, cuya venta será, pese a todo, una muy mala noticia. Y encantado de estar con vosotros. Bueno, de estar en la distancia con vosotros. Verónica Fumanal, buenos días. Buenos días. Te echamos de menos, ¿eh? Bueno, yo también a vosotros, pero en unos días lo arreglo. Gonzalo Velasco, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Pedro. Y Teodoro León Gros en Sevilla. Hola, Teodoro, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y yo desde Valencia. Vamos a hacer una cosa. Saludamos enseguida a Javier Maroto, comentamos con él el punto de vista del Partido Popular sobre los indultos y después entramos de lleno en la tertulia. El Abierto. Ser podcast. En el estudio, en Madrid. Javier Maroto. Señor Maroto, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, Javier Maroto, portavoz del PP en el Senado. Dígame, señor Maroto, ¿qué va a contar hoy Pablo Casado en Bruselas, en Europa? ¿Qué versión va a dar de la concesión de los indultos? Bueno, hay que tener en cuenta lo que ha pasado en España y hay que trasladar esa explicación, que es complicada, al conjunto de líderes europeos con los que el presidente nacional del PP, Pablo Casado, se va a ver. Es una cosa habitual la buena relación con líderes como Angela Merkel, otros líderes europeos del Partido Popular Europeo. Miren, es complicado por lo siguiente. Los hechos, si hubiese que resumirlos en España, son algo así. Hay un señor que se presenta como candidato a la presidencia del gobierno por el Partido Socialista, Pedro Sánchez, y una de sus promesas más repetidas durante la campaña electoral es: yo, Pedro Sánchez, nunca, nunca, nunca indultaré a los golpistas. Es más, reforzaré el delito de sedición. Al día siguiente de las elecciones, hace un pacto con Bildu y con Esquerra. El precio que le piden es muy sencillo. Otegi le dice: tienes que acercarme a los presos de ETA, al País Vasco, ya están casi todos. Y el precio que le pide el independentismo es: me tienes que soltar a los que encarcelasteis. Y lo hace. Entonces, ha mentido en su campaña electoral, ha mentido al electorado y además ha disfrazado la estrategia con palabras como concordia, buen humor, estabilidad, cariño, no sé, esas palabras tan de celofán, para simplemente pagar el precio que tiene por seguir en la Moncloa. Claro, teniendo en cuenta que todo lo que dijo el gobierno y España a los líderes europeos era que estos señores no eran presos políticos, sino unos políticos que estaban presos por cometer delitos, que no se les iba a indultar, que en Cataluña no había un problema político, sino un asalto a la Constitución y contra las leyes. Todo esto que se dijo en el Parlamento Europeo para que nos ayudasen con Puigdemont. A los países como Alemania o Bélgica en los juicios que se hicieron contra Puigdemont. A toda la opinión pública para que nadie pensara fuera de España que Europa tenía carencias democráticas. Todo esto lo ha echado Pedro Sánchez al traste solo por dormir más tranquilo 2 años más en la Moncloa. Y no solo los líderes del PP europeo, sino todo el mundo se pregunta: ¿pero cómo es posible que un presidente se presente a unas elecciones con una promesa tan clara y la incumpla en un asunto tan relevante? Yo quiero decir una cosa, y lo digo desde el corazón, no como líder del PP, sino como español, humildemente como español. Pedro Sánchez ya ha conseguido una cosa. La crispación que existía en la sociedad catalana hoy se ha trasladado al conjunto de la sociedad española. Ha dividido también, con esto de los indultos, a la sociedad española. Y todo esto tiene sus consecuencias. Si sirviese para algo, podríamos entrar en el debate. Pero después de la escena de ayer, viendo a Junqueras y al resto de ex encarcelados salir gritando: queremos la independencia y no renunciamos a nada, me pregunto: ¿de qué concordia habla Pedro Sánchez? Señor Maroto, ¿el discurso del PP crispa? Yo creo que lo que crispa es tomar el pelo a la gente. Lo digo desde el corazón. No es la primera vez, y también habrá sucedido con políticos del PP, que se promete una cosa en la campaña y después o no se puede hacer, o se hace de otra manera, o incluso en ocasiones se hace lo contrario. Soy consciente, y el que no haga autocrítica en la política pues no entiende el enfado de muchos ciudadanos. Ahora bien, en un asunto tan trascendental, donde España se ha jugado su imagen exterior, la propia unidad territorial, donde se está haciendo un enorme error, que es decirle a todos los que se saltan la ley que si ponen un puchero interesante y le piden al presidente del gobierno los votos a cambio, no solamente pueden salir de la cárcel, sino que su causa queda justificada. A mí me parece que es un antes y un después. No hay ningún precedente en nuestra democracia de una acción de un presidente del gobierno como esta. Los presidentes del gobierno, del PP o del PSOE, se pueden equivocar.
No todo el mundo acierta. Incluso pensando que aciertas para con tu país, puedes tener ideas erróneas, según otras opiniones. Lo que no había sucedido nunca hasta ahora es un presidente del gobierno que, a sabiendas de que le está haciendo un enorme daño a su país, a la credibilidad de su país y a la unidad territorial, dice: si esto me sirve a mí para quedarme más tiempo en Moncloa, ¿por qué no? La escena de ayer por la noche es la prueba del algodón de que los independentistas se han reído de Pedro Sánchez y han tomado el pelo al conjunto de los españoles. Ni una sola frase de concordia, más que nunca provocación, diciendo que el Estado había perdido, que es débil y que la independencia sigue su hoja de ruta. Esto en Europa no lo entiende nadie. Luego no me extraña que cuando hay cumbres internacionales, presidentes como Biden le hagan el feo de tener que hacerle a Sánchez acompañarle 25 pasitos en un pasillo y que eso tengan que llamarlo cumbre, porque no hay quien entienda al presidente dentro de España como para que lo entiendan fuera. Oiga, y si algún socio del Partido Popular Europeo le dice, oye, a Pablo Casado, algo así como, mire, es que en eso consiste también el ejercicio del poder y de la política, en adaptar las decisiones a los contextos de las necesidades de cada momento. Mire, se lo voy a explicar también con palabras muy claras. Si estuviésemos en una situación en la que el independentismo públicamente hace una reflexión y dice: todo lo que hemos hecho solo ha conducido a convulsionar, no vamos a conseguir nuestro objetivo saltándonos la ley, nos hemos equivocado, hemos generado un daño importante a la sociedad catalana, todo esto no tiene sentido. Abrazamos la Constitución y decimos: queremos una Cataluña con más competencias, con más autogobierno, renunciamos a la fractura permanente. En ese caso, bueno, el Partido Popular ni en ese caso, pero en ese caso habría gente que podría entender a un Pedro Sánchez que dice: si ellos han dado todo este paso, tener a los líderes encarcelados a lo mejor es una situación que fricciona y que tensa. No es el caso, porque estamos justo en el caso todo lo contrario. La razón por la que se indulta a estos señores no es por eso, sino porque se lo han dicho: Sánchez, que han pasado 2 años y no has pagado la factura, que o sacas a estos de la cárcel o te vas a casa. Esa es la razón. Y la prueba del algodón, como digo, no es que los independentistas hayan reaccionado y dicho: oye, esta fórmula no es la fórmula, tenemos que tener otro cauce, tenemos que hacernos más fuerte dentro de España y Europa, pero dentro de las normas que existen. No, todo lo contrario. En el primer minuto, con una pancarta en inglés de Freedom for Catalonia, para que se entere toda Europa y el resto del mundo de que ellos siguen R que R con la matraca, pronuncian: no, renunciamos a la independencia. Pero es que no han respetado la concordia ni 10 segundos. Sánchez ya lo sabía. El problema es que lo sabía incluso en la campaña electoral. En aquel debate que se produjo entre Pablo Casado y Pedro Sánchez, Pablo Casado preguntó más de 2 o 3 minutos seguidos si iba a indultar a los políticos independentistas. La respuesta fue: no es no, falso es falso, en ningún caso. Allí hubo 2 políticos que decían lo mismo, Pablo Casado y Pedro Sánchez. Uno, Sánchez, mintió descaradamente a toda España. El otro, Pablo Casado, no solamente mantuvo su palabra y la mantiene hoy, sino que en cuanto sea presidente del gobierno tomará decisiones al respecto. Por eso vamos a recurrir esta decisión al Tribunal Supremo y estamos hablando con los líderes europeos del Partido Popular para que entiendan la versión de verdad, la versión que España debe tener en el extranjero de lo que ha hecho el presidente Pedro Sánchez. Pablo Casado busca hoy que le escuchen o que le apoyen. Bueno, es que una cosa lleva a la otra. Lo que todo el mundo pudo comprobar, y también, insisto, en esto hay que hacer autocrítica, es que la maquinaria de propaganda que tiene el independentismo estaba más engrasada y mejor preparada que la maquinaria de comunicación del gobierno de España cuando se produjo el 1 de octubre. Ellos, en muy pocas horas, mintieron a toda la opinión extranjera, como si esto hubiese sido un ataque sin precedentes a la sociedad catalana, como si hubiese sido una medio guerra civil en las calles y un estado de represión brutal. Tuvo que ponerse la maquinaria del Estado a trabajar. Es verdad que luego hemos descubierto una cosa: Sánchez no ha indultado a los políticos solo por el delito de sedición, también lo ha hecho por robar. Malversación, 4 millones de euros que estos señores se cogieron del bolsillo de todos para esa propaganda que tenían preparada.
Sánchez ha indultado por corrupción también a estos políticos y, por tanto, ha incumplido su palabra, que también dijo en la campaña electoral, de nunca más un indulto por razones de corrupción. Ha faltado en todos los sentidos, pero, insisto, el trabajo ahora es que nadie en Europa piense mal de España, como mucho que piensen mal de Pedro Sánchez, y en ese sentido sí se lo merece. ¿Y eso le parece que es un acto de lealtad con el país al que representa como líder de la oposición Pablo Casado? Naturalmente que lo es, porque lo que sería un acto de deslealtad es permitir que de España, de todos los españoles, de todos nosotros, de todos los oyentes de la cadena SER, pudiese haber ahora líderes europeos que dijeran, pero bueno, España nos ha tomado el pelo. O sea, España nos estuvo pidiendo, por favor, que no hiciésemos caso al discurso de la represión, de la crisis de los políticos presos, de los exiliados. Y resulta que el propio gobierno del mismo país que nos ha pedido eso, ahora públicamente reconoce que eran presos políticos y por esa misma razón los indulta. Nos han tomado el pelo. Este país no es de fiar. Lo que sería una deslealtad es que Pablo Casado no defendiera a España. Y defender a España hoy en Bruselas y en Europa es contar que una cosa es España y nuestro Estado de Derecho y las divisiones de tribunales como el Tribunal Supremo, y otra cosa es la cobardía política de un presidente del gobierno que, con tal de permanecer en la Moncloa, es capaz de cualquier cosa, como hemos visto. Y a todas estas, el resto del PSOE calladito. A mí me parece lamentable escenas como la que se vivió, por ejemplo, el otro día en Castilla y León. Un señor Tudanca, no sé, para los que no conozcan, en Castilla y León, ese es el señor que maneja el PSOE allí, que es el PSOE de Salamanca, el PSOE de Segovia, el PSOE de Valladolid. Ese PSOE es el que, a través de este señor, ha votado sí a los indultos. Es un PSOE entregado a Sánchez. En el caso de Tudanca, supongo, porque como se lo van a quitar de en medio, quiere que le hagan ministro de algo. Pero ese es el PSOE que tiene Sánchez, un PSOE que no puede protestar de una decisión que, sin embargo, mucha gente del PSOE que ha votado al PSOE no comprende. Y como no la comprenden, alguien tiene que defender esa posición razonable, explicar de una forma razonable y anticipada que una cosa es España, que es un gran país, que tiene una enorme fortaleza y un enorme Estado de Derecho, y otra cosa es la cobardía política y la pequeñez política de un presidente que, insisto, es capaz de acercar a los presos de ETA al País Vasco y sacar a unos señores de la cárcel porque es el precio que le pidieron para hacerle presidente del gobierno. Y si no pagas, te echan, como él lo sabe, lo tiene que hacer tarde o temprano, y ha llegado el momento de pagar esa factura. Oiga, ¿de verdad el PP, no sé si usted también, cree que los empresarios o los sindicatos no tienen por qué opinar sobre los indultos? No, cada uno tiene la posibilidad. Esto es un Estado de Derecho para todo, para todos, sin excepción. ¿Cómo no van a obtener opinión? Cualquier persona, cualquier ciudadano tiene libertad de opinar sobre lo que le dé la gana, y las organizaciones sindicales y empresariales, por supuesto que también. Eso nunca ha estado en duda. Lo que en alguna ocasión hemos dicho es que precisamente algunos de los empresarios que salieron corriendo de Cataluña con sus empresas porque estaban hartos de que el proceso y todo el proceso independentista pudiese destruir sus empresas y pusieron la residencia de esas empresas en otras ciudades de España, y que públicamente nos han dicho que no tienen ningunas ganas de volver a Cataluña porque no la consideran estable con esa gente gobernando, esos, o algunos de esos, son los mismos que dicen que fenomenal los indultos. Hay una contradicción en nuestra opinión y simplemente la hemos puesto de manifiesto. Pero bienvenida a las opiniones de todo el mundo. Esto es un país libre, solo faltaba. Nosotros no queremos hacer con los empresarios o los sindicatos o los ciudadanos lo que hace Sánchez en la sala de prensa, que es impedir a ustedes, los medios de comunicación, que le pregunten por cuestiones tan fundamentales como, por ejemplo, esta de los indultos. El señor Sánchez, en folio y medio, se despachó esta cuestión y no les dejó a ninguno de ustedes hacerles ni una sola pregunta. Imagínense lo seguro que está de que todas las calles de España están llenas de concordia y estabilidad en este momento. Por cierto, y esta cuestión me parece relevante, como Sánchez mintió en la campaña electoral en una cuestión trascendental y ha hecho lo contrario de lo que dijo en la campaña con los indultos, y está tan convencido de que la armonía reina en toda Cataluña y en toda España y que la mayoría de la población le aplaude la decisión, el Partido Popular le dice claramente: señor Sánchez, si tiene usted tan claro que su decisión es un acierto, le exigimos que ratifique esta decisión con todos los españoles, que coloque las urnas y que permita que los ciudadanos le digan en la cara de las urnas lo que piensan de su decisión.
Es también cobarde en esto y no lo hará. Estoy convencido de ello, pero es lo que cualquier presidente responsable haría en una cuestión como esta. Doblarán y presentarán entonces una moción de censura ustedes. La alternativa para quitar a Sánchez, la acabamos de comprobar en las elecciones de Isabel Díaz Ayuso, es la unidad del centro-derecha. Cada vez que el centro-derecha vota dividido, Sánchez se queda, lo hemos comprobado 1000 veces. Los únicos números que salen son una mayoría parlamentaria después de una convocatoria electoral para echar a Sánchez. Las encuestas están dando al Partido Popular en estos momentos 40 escaños más que al Partido Socialista. Es el camino, es el único camino posible. Esperemos que llegue cuanto antes. No tenemos ansiedad por ello, pero creo que España necesita, como agua de mayo, que Sánchez deje de ser presidente del gobierno. En nuestra opinión, Sánchez ya va a pasar a la historia como el peor presidente del gobierno de la historia de España, de la historia democrática de España, incluso peor que Zapatero, perdóneme que lo diga, y ya había dejado el listón bastante alto. Pero hay una cosa evidente, señor Maroto. Sánchez tiene la mayoría parlamentaria que ustedes no tienen para gobernar. Bueno, incluso lo vemos, no, tienen una mayoría relativa. Mire, podría poner un ejemplo. Ayer mismo, absoluta, he dicho la que ustedes no tienen. No, pero es una mayoría relativa. Y voy a poner un ejemplo de lo que pasó ayer mismo por la noche en el Senado de España. El Partido Popular, junto con otras formaciones, aunamos nuestros votos en contra de la opinión del PSOE, que perdió la votación. Y en una cuestión que es trascendental, por ejemplo, para el sector de las peluquerías, el Partido Popular ganó la votación y el IVA de las peluquerías dejará de ser el 21% para ser el 10% a partir del 1 de enero del año que viene. Esta votación la ganamos ayer, por sorpresa para el Gobierno, que no se lo esperaba. Y, por cierto, enhorabuena para el sector y para todos los usuarios de la peluquería. Creo que ya era hora de que alguien respaldase el esfuerzo que este sector está atravesando. IVA de las peluquerías al 10% a partir del 1 de enero. Son votaciones que demuestran que el Gobierno no tiene la mayoría y Sánchez lo sabe perfectamente. Por eso se agarra de forma pues tan obvia a los partidos que se la dan, que son Bildu y Esquerra, porque con Podemos no llega. Entonces, cuando esas mayorías fallan, pues pierden votaciones como esta que acabo de anunciar. Para mí es un logro del Senado, es un logro de mi grupo parlamentario. Es simplemente un ejemplo de que las mayorías hay que cuidarlas y Sánchez se lo sabe muy bien. Por eso hace lo que hace. Los indultos, lo digo hasta perder el aliento, no son para ayudar a Cataluña a nada. Al revés, ha legitimado el discurso de que había represión, de que el Estado era injusto y de que se cometió una tropelía contra el independentismo. Les ha dado aire, los ha hecho más grandes. No hay más que verlos en la tele ayer mismo. Y España se ha hecho más pequeña, desgraciadamente, con Sánchez. Por eso hay que cambiar de presidente. Por eso la única fórmula son unas elecciones que espero que sean cuanto antes. Y la clave, como en Madrid, es la unidad del centro-derecha. Si votamos divididos, Sánchez se queda. Javier Maroto, portavoz del PP en el Senado. Gracias por habernos acompañado esta mañana. Un abrazo enorme, muchísimas gracias. El Abierto. Ser podcast. Verónica, a partir de los argumentos, fundamentalmente son 2 o 3 que acabamos de escuchar en la conversación con Javier Maroto, Pedro Sánchez mintió, por lo tanto tiene que volver a pedir la confianza de los españoles. Los indultos no ayudan a la concordia, como ayer quedó demostrado después de que salieran de prisión. Bueno, estos son los 2 argumentos centrales del discurso del Partido Popular, que cuestiona incluso la legalidad, Verónica, de los indultos. El peor momento para la imagen exterior de España fue cuando en el año 2017 se hizo un referéndum ilegal, cuando se sacudieron a golpes a personas y familias que estaban delante de un simulacro con su papeleta en la mano, cuando se hizo una declaración unilateral fallida y 2 leyes o 3 de desconexión, y cuando en el exterior, en las editoriales de todas las cabeceras importantes, hablaban del derecho a decidir, porque la diplomacia española dirigida por el Partido Popular era absolutamente incapaz de explicar de qué iba esto. No sé si hoy Pablo Casado se lo explicará en Europa, pero aquel fue un momento nefasto para el país, nefasto para nuestra imagen, y que yo pues hoy me hubiera gustado que recordárselo al señor Maroto. Gonzalo. Sí, llama la atención que Maroto diga que los números no dan, los números futuribles no dan, los números imaginados, pero los números de la composición de la sede de la soberanía nacional, de las Cortes Generales hoy,
sostienen esta medida, ¿no? La idea de que la legislatura está en su último tramo o que está de algún modo finiquitada es totalmente ficticia. Hay unos presupuestos generales aprobados. No hay ningún tipo de posibilidad de que una moción de censura salga adelante. De tal manera que esta especie de crisis anticipada que estén tratando de impulsar retóricamente el Partido Popular es ficticia. Es verdad que la sociedad, la opinión pública a nivel nacional se va a dividir, pero en buena medida se va a dividir porque el PP la va a incendiar. Con además una razón muy lógica para ellos, y es que han descartado tener algún tipo de representación en Cataluña, del mismo modo que lo han descartado tener en Cataluña. Y en base a esa renuncia se dedican a crecer a base de una polarización y una radicalización creciente, en lugar de contribuir a la posibilidad de una solución, ¿no? El Abierto. Ser podcast. En el tiempo del Abierto, con Verónica Fumanal, con Teodoro León Gros y con Gonzalo Velasco, estábamos aportando análisis a los argumentos que nos ha trasladado Javier Maroto en la primera parte del Abierto aquí en la tertulia, y nos quedaba por escuchar a Teodoro León Gros. Teo. Pues decías, Pedro, que Javier Maroto dejaba fundamentalmente dos argumentos. Uno, que Pedro Sánchez mintió y que por tanto debería volver a pedir la confianza, y otro que no ayudan, en fin, estos indultos no ayudan a la concordia. Sobre esos dos argumentos, el primero, que Pedro Sánchez mintió y que debería volver a pedir la confianza. Bueno, es evidente que Pedro Sánchez ha mentido, le podrás llamar también de otra manera, pero lo que está claro es que no es un cambio de opinión tras un proceso largo de evaluación, sino es un giro estratégico en muy pocos meses, y ahí está la hemeroteca. Es evidente que las circunstancias no han cambiado tanto. Lo que ha cambiado es que había procesos electorales y ahora no, y la legislatura es larga. Pero bueno, digamos, en este sentido, lo que es bastante endeble por parte de Maroto es eso de que debería volver a pedir la confianza. Hombre, si cada vez que alguien lo hace hay que volver a pedir la confianza, estaríamos permanentemente en ese proceso, ¿no? Eso no significa que haya que ser complaciente con las mentiras o con los cambios estratégicos, pero en fin, esa parte me parece muy endeble en la escenificación de Maroto. Y luego hay otra parte que es evidente, pero que ya es muy sabida, que es que de momento el independentismo no ayuda a la concordia, y se vio ayer en la sesión de control, no solo en los discursos de los presos, que podían tener una mayor carga emocional, ¿no? En la sesión de control, tanto en el discurso de Rufián, cuando le preguntó a Pedro Sánchez si actuaba con valentía o sencillamente por necesidad, o de Miriam Nogueras, que fue aún también más hiriente, ¿no? Bueno, yo creo que, como decía Gonzalo, es evidente que el número de parlamentarios, la mayoría está con el gobierno, y que el derecho de gracia es un instrumento político del gobierno, y por tanto pues el gobierno ha hecho esa apuesta y ya habrá ocasión de evaluar la eficacia que tenga. Pero yo sí que creo que, por ejemplo, hablar de dividir a la sociedad por parte del Partido Popular, que seguramente hay que hacerle reproches y en alguna medida tensiona, pero hombre, yo creo que donde hay que hablar de división de la sociedad es en Cataluña, y es en el independentismo, ¿no? La sociedad catalana está profundamente dividida y hay una mitad profundamente agredida por la mitad dominante, y yo creo que incluso en estos días se han echado particularmente en falta algunos gestos, algunas palabras de Pedro Sánchez hacia esa mitad. Ayer tuvo algún guiño leve en la sesión de control, pero por ejemplo en el Liceo no fueron invitados, y yo creo que ahí sí que se echó en falta un compromiso por parte del gobierno más claro. Y luego hay otra parte que ha mencionado Maroto, en la que el Partido Popular siempre se puede polemizar sobre su lealtad o sobre su deslealtad, pero sí que creo que hay que tomarse en serio, que es el relato internacional, porque es evidente que esto va a tener consecuencias, va a impactar en el relato internacional, ¿no? Recordaba Verónica que los editoriales del 1 de octubre fueron muy críticos, y lo fueron. No tanto, me parece, por el derecho a decidir, que es un derecho que ni existe aquí, ni la Comisión de Venecia ha contemplado que pueda aplicarse en Cataluña, pero sí por la pésima gestión que hizo el gobierno de Rajoy. Lo fue con las cargas policiales, aquellas cargas que por supuesto, entre las imágenes duras y la propaganda, pues tuvieron un impacto muy fuerte en la opinión pública internacional. A pesar de todo, el 1 de octubre no fue responsabilidad de la mala gestión del PP, sino fue responsabilidad del independentismo, claro.
Yo, sobre el tema de la mentira, a mí me gustaría que habláramos de esto porque es algo que se está repitiendo mucho y que me parece que es un concepto que no es menor en política. ¿Qué es una mentira y qué no es una mentira? Yo quiero preguntaros si algún partido político se presentara a las elecciones de generales diciendo que va a subir los impuestos, ¿ganaría? Si algún partido político se presentara a las elecciones diciendo que iba a dialogar con ETA, y todos los gobiernos lo hicieron, ¿hubiera ganado? Si cualquier partido político se hubiera presentado, o si Aznar en el 96 se hubiera presentado a las elecciones diciendo que iba a indultar a 15 ex terroristas de Terra Lliure, ¿hubiera ganado? Lo digo porque muchas veces uno, efectivamente, cuando se presenta una campaña electoral tiene que hablar de cuáles son sus directrices políticas, de hacia dónde va a llevar el mandato, su obra de gobierno, qué modelo de país quiere, pero luego los gobiernos tienen obligaciones de hacer cuestiones que vienen dadas por la coyuntura normalmente, y que las tiene que hacer porque está en su responsabilidad, en mi opinión. Cuando en este momento se está comparando cómo todos los gobiernos de izquierdas y de derechas intentaron un diálogo con ETA, con una banda que mataba, y ahora mismo se está intentando un diálogo con el independentismo que no tiene sangre a sus espaldas, a mí me parece que no es una comparación que no se debe hacer, porque es efectivamente lo mismo, porque emocionalmente había dañado a mucha gente a pesar de que los terroristas son infinitamente peor por el delito de sangre. Por lo tanto, el tema de los indultos. El presidente del gobierno miente. Bueno, el presidente del gobierno, supongo que cuando decía que no indultaría a los presos, no mentía, porque en aquel momento, entre sus planes, no estaba indultar. Si hubiera tenido una mayoría absoluta, ¿el gobierno hubiera indultado? Pues no sabemos. Si hubiera gobernado con Ciudadanos, ¿hubiera podido indultar? Pues yo creo que no. Pero es que en estos momentos, el mapa político de España y que dibuja el Parlamento obliga a esos indultos, y quiero recordar que el Partido Popular ha llevado 2 votaciones sobre los indultos al Congreso de los Diputados y las 2 se han ganado, algo que el señor Maroto también se le ha olvidado. Por lo tanto, a mí me parece que decir que esta medida, por impopular que sea, por polémica, es una mentira, es un argumento que a mí no me vale, porque entonces todos los gobiernos se hubieran tenido que ir antes porque siempre han hecho cosas que no estaban en su programa electoral. Gonzalo. Sí, decía Miguel Aguilar ayer en una columna en Letras Libres que no sabemos para qué concedemos los indultos, pero tampoco para qué serviría no concederlos, ¿no? Porque efectivamente puede tener cierta legitimidad decir, bueno, la experiencia de la última década dice que, en fin, que no hay que tomarse a la ligera las declaraciones de que no se va a renunciar al referéndum, a la amnistía, que esto no va a servir para nada, pero por el lado contrario, digamos, conceder los indultos es una medida con un bajo coste, porque al fin y al cabo ya faltaba poco para que cumplieran la pena. Hay una gran mayoría de la sociedad catalana que los quiere y seguramente algún movimiento se produzca, ¿no? De tal manera que, digamos que la indignación y la negación absoluta de esta medida, ¿no? La idea de que es un pecado original que produce casi una cesura en la historia de España, es una exageración tremenda. A ver, hay muchos actores y muchos elementos complejos para analizar la situación. Están los partidos políticos a nivel nacional, los partidos políticos catalanes, la opinión pública catalana y la opinión pública española, está el Poder Judicial español y están las autoridades judiciales europeas. Y toda esa combinatoria mezclada da un resultado muy complejo. El gobierno seguramente está anticipándose a la muy probable corrección de los tribunales europeos a la pena excesiva a los ahora indultados. Con ello está poniéndose, digamos, del lugar de una opinión pública catalana que, digamos, está en contra de las penas claramente, a pesar de que la opinión pública española, como decía antes, animada por el Partido Popular, está a favor de un cierto punitivismo intuitivo, ¿no? Una especie de idea de el que la hace la paga. Al mismo tiempo, al tomar esta serie de medidas, al conceder el indulto, al incluso empezar a volver a la idea de que quizás retornar al estatut que el Tribunal Constitucional tiró en 2010, lo que está haciendo de una manera indirecta y no explícita es ponerse en contra del gobierno, del Poder Judicial en España. Y en esto creo que va a haber un principio de acuerdo con el mundo independentista. Me parece que de una manera imposible de confesar,
Creo que uno de los mensajes al mundo independentista es: no hay que estar en contra del Estado español, pero estamos de acuerdo en que dentro del Estado español hay un conservadurismo hegemónico en su poder judicial. Y desde esa suerte de complicidad se empezarán a labrar algunos acuerdos o un fundamento de un diálogo posible. Ahora lo que tenemos que ver es qué rumbo tiene ese diálogo. Sí, bueno, efectivamente, ayer cuando empezó la intervención o la sesión de control, cuando empezó Gabriel Rufián su intervención, le dijo al gobierno, al presidente del gobierno, ¿qué va a hacer a partir de ahora el gobierno? Y Pedro Sánchez le contestó, ¿y qué va a hacer Esquerra Republicana? ¿Y qué va a hacer el gobierno? Yo creo que los indultos, ya digo, es una apuesta de riesgo, pero estoy de acuerdo con esto que decía ahora Gonzalo, con el argumento de Miguel Aguilar en Letras Libres. Evidentemente es una apuesta que mueve el tablero, y habrá que evaluar las consecuencias que tenga, pero en algún momento el independentismo tendrá que dejar estas escenificaciones, como vimos ayer, absolutamente sobreactuadas y que desde luego no parecen corresponderse con la situación política actual de ninguna manera. Matizando algo lo que decía Verónica, yo entiendo perfectamente que los gobiernos o los candidatos se presenten a las elecciones sin utilizar aquellos argumentos que les pueden perjudicar. Es decir, yo creo que cuando uno no dice en elecciones voy a subir los impuestos, es evidente. Otra cosa es que diga que los voy a bajar. Si dice que los voy a bajar y luego los como sube. Como Rajoy. Exactamente. Yo recuerdo haber escrito muchas veces artículos sobre las reiteradas subidas de impuestos que hizo Rajoy, porque creo que hay que reprocharlo. Porque creo que si llegas en un escenario ya de crisis a una campaña electoral y dices que los vas a bajar y luego los subes, hay que reprocharlo. Me parecería que esa complacencia, recordando aquello del ministro Pasqua en Francia, de que los programas electorales están para no ser cumplidos y que solo comprometen a quien se los crea ingenuamente, bueno, pues vale, ese cinismo está completamente incorporado. Pero yo creo que, Verónica, que no hay que ser tan indulgentes con que en las campañas electorales se utilicen argumentos que claramente son meramente tácticos, tienen una voluntad meramente electoralista y que luego vas a desmentir con los hechos. Yo creo que en ese sentido, pues sí, lo que estamos viendo es que son unos oportunistas, lo fue Rajoy con el tema fiscal y yo creo que lo ha sido Pedro Sánchez con el capítulo de los indultos, que lo ha utilizado en elecciones de un modo y en la gestión de otro. E insisto, yo creo que ahora esos indultos ya están ahí y que lo que hay que hacer es confiar, ojalá sea así, que tengan consecuencias positivas, porque es lo que en el fondo naturalmente queremos todos. Yo no creo que sea ser un indulgente, yo creo que es ser realista y saber de qué va esto de la política. Y la política va, en ocasiones, de hacer cosas que no te gustan. Es que yo no estoy convencida de que al señor Montoro, al señor Rajoy quisieran y les gustara subir impuestos y que en esa fuera su voluntad, pero cuando llegaron la situación era la que era y tuvieron que virar, y yo no estoy convencida de que el señor Sánchez esté pues convencido o el gobierno que esté convencido, que esté persuadido y que esté a gusto con esta medida de gracia. Pero creo que los dos gobiernos consideraban que era lo mejor para España. Y lo único a lo mejor de lo que podían hacer, porque ¿cuál era la alternativa de no dar los indultos? No era no hacer nada, era no darlos, era decir que no, era cerrar la puerta a una medida que, como muy bien ha dicho Velasco, era más simbólica que otra cosa, porque estos señores no tenían prisión permanente revisable, estaban ya en tercer grado a punto de salir porque ya tenían, iban a salir esta noche para San Juan y ya tenían permisos. Por lo tanto, era una medida simbólica que en términos penitenciarios no conmutaba ya nada. 4 años llevan en prisión, estos señores no se han ido de rositas. Y sobre las sobreactuaciones, igual que en comunicación y en política tenemos el hacer y tenemos el decir. Por lo que estos señores fueron juzgados fue por lo que hicieron, no por lo que decían. Fue por las leyes absolutamente inconstitucionales, antiestatutarias de desconexión, fue por ese simulacro de referéndum con dinero público, por los hechos juzgados, no por lo que decían.
Pueden decir lo que quieran, estamos en un Estado de Derecho. A mí me da igual que salgan de la cárcel como salieron ayer y digan lo que quieran, porque en este país tenemos libertad de expresión y pueden decir lo que quieran. Yo lo único que les pido, y sobre lo que están sujetos los indultos, es sobre lo que hagan. Vamos a empezar a diferenciar las dos cosas porque me parece que es un debate no menor sobre la cuestión independentista. Claro, Gonzalo, luego voy contigo y también con Teodoro. Permitidme que antes nos acerquemos hasta Bruselas. Allí está Griselda Pastor. Griselda, buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, con Javier Maroto hemos comentado ese viaje de hoy de Pablo Casado a Bruselas. Acude allí a criticar de manera descarnada ante los líderes del PP europeos, algunos jefes de gobierno, claro, y jefes de Estado, a criticar, decía, la concesión de esos indultos. Y nos hemos preguntado, Griselda, ¿qué postura se va a encontrar enfrente? ¿Va a encontrar comprensión? ¿Va a encontrar apoyo? ¿Qué opinan sus colegas europeos? Bueno, es difícil de saber. Inicialmente Casado se va a ver con los suyos, ¿no? Pero hay que decir que entre los suyos también estos indultos han creado bastante expectación. Sabéis que declaraciones ha habido pocas a nivel europeo, pero hay mucha expectación porque se entendía que hay una inestabilidad en España y que estos indultos pueden ayudar a reequilibrar mucho las cosas, ¿no? ¿Cuál será el discurso con el que se va a encontrar? No sabemos. La reunión del Partido Popular es a puerta cerrada normalmente y al margen de lo que es el plenario, pues hay las reuniones bilaterales, que es una de las razones por las que asiste más gente a estas reuniones, porque claro, te encuentras con jefes de gobierno, puedes hablar con Merkel, puedes intentar acercarte a von der Leyen, lo vimos ya hace un cierto tiempo, ¿no? Con Casado. Para él es importante asistir a estas reuniones porque es un mundo de contactos. Claro. Luego, más o menos, bueno, claro, al final sabremos lo que ocurre por la versión que dé Pablo Casado, entiendo, del Partido Popular Español. Sí, por la versión que de Pablo Casado. Si no estuviéramos en etapa COVID, siempre es todo más fácil, ¿no? Ya. Porque a las entradas y a las salidas de estas reuniones puedes preguntar a la gente y normalmente la gente se para y explica un poco lo que ha pasado o da su versión de los hechos, ¿no? En este caso todo es más complicado. A las 11 tenemos cita con Casado y puede ser que sea la única ocasión para poder hablar con él. Va a ser antes de que empiece la reunión, o sea que después va a estar un poco más complicado. Bueno, pues claro, hablar con él antes de que cuente lo que tiene que contar y tenga que escuchar, pues tiene poco interés. Bueno, quiero decir, sí, tiene interés hablar con Pero Casado. De todas maneras es difícil que haya un debate sobre esta cuestión dentro del plenario, ¿no? O sea, normalmente nunca es así. La situación en España y la polémica con Cataluña ha sido una cuestión que se ha eludido sistemáticamente en los foros internacionales vinculados a la Unión Europea. Es difícil creer que los mismos gobiernos que han rechazado hablar del tema en el Consejo de la Unión, donde hoy se va a sentar Pedro Sánchez, van a aceptar hablar de esto en una reunión del Partido Popular Europeo. Otra cosa es que en los pasillos y que en las citas bilaterales Casado explique su versión, sus expectativas, y ahí sí siempre va a encontrar apoyo, sus expectativas electorales y las razones por las que está tomando decisiones y por las que está actuando como está actuando. Y ahí sí hay mucho interés por entender cuál es la situación en España exactamente, cuáles son las expectativas que están abriendo los indultos, cuáles son las opciones del Partido Popular Español dentro del arco político nacional, ¿no? Ahí hay enorme interés y por ver un poco pues él cómo gestiona y qué es lo que piensa. Hay interés por saber si tiene o no tiene expectativas y un poco cuál es su relación y su función como oposición. Sabéis que en Europa, ante situaciones similares, lo normal siempre son los consensos, o es prácticamente lo más habitual. La situación española siempre genera un cierto interés y una cierta incomprensión. Vamos a ver cómo Casado se explica hoy. Bueno, no te vayas muy lejos, que luego hablamos de Hungría, Griselda. Hasta ahora, un que beso. es otro de los temas centrales hoy en Bruselas y ante el próximo Consejo Europeo. Pero por cerrar ya este capítulo dedicado a los indultos, y luego hablaremos de la luz y hablaremos de las mascarillas, tenía pendiente dar la palabra a Gonzalo y a Teodoro. Gonzalo. Bueno, cuando hablamos de cómo se distribuye la información en política, si significa mentir, no decir totalmente la verdad sobre lo que se va a hacer o no, tenemos que tener en cuenta en qué tipo de espacio público nos manejamos. Si nos manejamos en un espacio público polarizado o polarizante más bien, porque cuando se plantean situaciones dilemáticas o polémicas, en lugar de llegar a puntos de encuentro nos separamos más, ¿no? Y creo que esto es lo que está ocurriendo. La paradoja es que en estos espacios públicos polarizantes puede que la decisión más racional sea renunciar a convencer al contrario. Y esto creo que es lo que está ocurriendo. Decía que el Partido Popular ha renunciado a Cataluña, igual que ha renunciado a País Vasco, y del mismo modo, a mi entender, con esta decisión, el gobierno progresista renuncia a convencer
a quienes están en contra de los indultos, a quienes están en contra de interpretaciones territoriales de España diferentes. Claro, parece paradójico y parece peligroso. ¿Por qué? Porque esto lo que permite es que el Partido Popular tenga de algún modo campo libre para soliviantar digamos, los ánimos nacionalistas o unionistas en todo el territorio español, con algunos riesgos, por ejemplo, para posibles futuras elecciones autonómicas, pero con una convicción, sin embargo, y es que si bien el gobierno de la legislatura actual no está en riesgo, en gobiernos futuros es cierto que la gobernabilidad de España, si se quiere progresista, pasa por Esquerra Republicana y pasa por el Partido Nacionalista Vasco. Y en ese sentido, con esta apuesta, no es que se esté afianzando el PSOE en el gobierno en esta legislatura, sino que está cimentando una hegemonía a medio plazo en España. Una hegemonía que además tiene una determinada idea de España como pluralidad, como diversidad, que podría llegar a traducirse en algún tipo de reforma constitucional difícil, pero quizás administrativa o de comprensión de lo que es el estado de las autonomías, ¿no? De tal manera que, bueno, creo que tenemos que también tener la mirada a medio plazo y aceptar que de alguna manera por aquí van los tiros, ¿no? Que esto tiene mucha importancia, que no se trata solamente de una cuestión de algún modo del corto plazo, ¿no? Del aquí y ahora, de un regate corto, sino que esa mirada larga es la que importa y es la que también está sobre la mesa. Sí, no, estoy de acuerdo con esta reflexión de Gonzalo, ¿no? Y yo creo que evidentemente hay que hacer análisis en el día a día, análisis coyunturales, pero hay que tener una visión estructural de España, de lo que es España y de lo que será con una cierta perspectiva, no únicamente pensando en el titular del día siguiente. Creo que sí, ¿no? Y en ese sentido, además, creo que es por lo que hay que ser crítico con los dirigentes que en campaña electoral y no en campaña electoral engañan de alguna manera a la sociedad, ¿no? Yo creo que además esto hay que serlo por sistema, no hay que serlo en unos casos sí, en otros no, sino que es una actitud que debe ser casi militante, ¿no? Yo querría también creer en ese futuro de una España plural y diversa, que es lo que realmente es España plural y diversa, a lo que aludía ahora Gonzalo. Cuestión distinta es que el precio sea pues alimentar el independentismo, el secesionismo, etcétera, ¿no? Y eso es lo que en el fondo se está debatiendo, ¿no? Es verdad que hay nacionalismos en Cataluña o en otras comunidades o en otros territorios opuestos a digamos que crean tensión con otro nacionalismo que es españolista, que es una visión estatalista cerrada, uniforme, y esos nacionalismos bueno, pues van a seguir produciendo distorsiones. Pero yo creo que decía Verónica antes que había que distinguir lo que se hace y lo que se dice, que lo que importa es lo que se hace, los hechos. Por lo que fueron juzgados. Claro, y además tienes toda la razón, ¿no? Es decir, es evidente que los hechos son los que los llevaron a los tribunales. Las palabras son bastante libres en términos generales y por supuesto pueden decir lo que quieran ayer y cualquier día, es lo que vienen haciendo desde hace décadas, afortunadamente, ¿no? Está claro que es lo propio de una democracia plena, de un Estado de Derecho como este, aunque los propios indepes lo comparen con Turquía o lo cuestionen, pero es evidente que aquí existe esa libertad de expresión. Pero hay dos matices, yo creo que hay que introducir también, y es, por supuesto que pueden decir lo que quieran, y por supuesto uno se puede sentir ofendido o puede considerar que no están contribuyendo a la concordia, es decir, que se hace un esfuerzo, lo hace el gobierno, lo hace la sociedad, se dan esos indultos, hay que confiar, es una apuesta, que tengan un buen efecto. Hombre, ayuden, y cuando ves que lejos de ayudar empiezan a sembrar problemas, pues es evidente que esto se puede criticar, aunque sean solo palabras, no son solo palabras, porque las palabras tienen sus consecuencias, ¿no? Es como cuando en Vox se hacen mensajes pues que ofenden con respecto a la inmigración o con respecto a otro tipo de derechos, LGTBI, ya que estamos en este mes de junio. Y evidentemente son palabras, no son hechos delictivos, perseguibles, pero son palabras que pueden mover a la indignación y deben mover a la indignación moral, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que las palabras de quienes están siendo objeto de unos indultos en nombre de la concordia deben ser censuradas, criticadas, precisamente por eso. Sí, pero a mí no me gusta la comparación de las declaraciones de Vox con los independentistas, porque los independentistas dicen queremos la independencia para Cataluña. Y Vox lo que dice es que hay personas en este país que por su género o por quien quieren acostarse, o por quien les gustan, o por cómo se sienten,
no tienen que tener los mismos derechos o están enfermos. No, Verónica, a mí me parece que no tiene comparación. Verónica, podemos hablar de los malos catalanes, de los que hablan los malos catalanes, los líderes independentistas. Perdona, ¿y los malos españoles de Rosa Díez? Claro, pero es que los malos españoles de Rosa Díez, ¿dónde están? Es que a mí me parecen indignantes los malos españoles de Rosa Díez y los malos catalanes. Lo que pasa es que a mí me parece que la comparación de la retórica de lo que unos quieren y lo que otros quieren, en mi opinión, no tiene parangón, porque a mí los señores independentistas me pueden gustar lo que dicen o no, pero ellos quieren que su país, o que Cataluña sea independiente. Bueno, pues a mí yo no soy independentista y creo que es evidente. A mí que unos señores me digan que las mujeres cuando nos asesinan no es por el motivo de serlo, sino porque algo habremos hecho, pues ¿qué quieres que te diga, Teodoro? A mí no me parece que sea lo mismo. Y que en este mes de LGTBI, que las personas que sienten lo que sienten y que quieran a quien quieran son personas enfermas, a mí no me parece. Verónica, y las personas que vienen de fuera, pero, y lo peor y lo más peligroso de Vox, que las palabras lo son y muchísimo, yo no digo que las palabras no sean peligrosas, es lo que generan. ¿Y sabes qué generan? Que en la Comunidad de Madrid solo se le vaya a dar ayudas a las mujeres que llevan 10 años empadronadas en Madrid. Una postura que si lo hicieran en Cataluña, madre mía lo que sería. Verónica, si a mí las palabras de Vox me parecen indignantes, si lo he dicho. Si a mí, yo discrepo profundísimamente de todo lo que dicen. Lo que digo es una cosa, en esa división de lo que dicen y lo que hacen, pues es evidente que tienen una visión del mundo que difiere completamente de la mía y que construyen un relato que de momento es un relato, es lo que dicen. Entonces lo que te planteo es que lo que dicen los independentistas no es simplemente queremos una sociedad independiente, empezamos a regatearles a la mitad de la población catalana, vamos a empezar a reducir sus derechos, a reducir sus opciones y para construir nuestro relato vamos a desacreditar a España en las instancias internacionales, en los organismos internacionales, vamos a hacer propaganda diciendo planteando que esto es Turquía, que los tribunales, que hay presos políticos y exiliados, y todo esto, Verónica, es un relato que también contiene falsedades y evidentemente lesiona, claro, que tiene un efecto negativo, no es simplemente en un happy flower no somos independentistas. Y sobre esto, por acabar, la estrategia de Puigdemont de internacionalizar, vamos a llamarle así, el conflicto, diciendo todas esas paparruchadas, un relato que absolutamente no compra nadie, ya porque se han hecho cosas como España Global que me parece que han tendido a eliminar todas esas falacias que el gobierno del Partido Popular había dejado pasar. Es lo mismo que quiere hacer hoy el señor Casado, yendo a Europa a contar y a internacionalizar un tema que es política nacional. Venga, Gonzalo, y cerramos. De todas maneras, tenemos que soy breve, tenemos que esperar a ver cómo se pronuncia Pere Aragonés, que será difícilmente interpretable, como suele ocurrir, y esto del procesismo es un arte hermenéutico y es un poco cansado, pero tenemos que acostumbrarnos a que una cosa de algún modo son la retórica un tanto hiperbólica pues de la sociedad civil independentista, de los indultados que al fin y al cabo están inhabilitados y entonces de algún modo exagerarán sus intervenciones, y otra cosa será el gobierno que poco a poco y de una manera muy pautada irá distribuyendo palabras más mediadas y que nos darán cuenta un poco de cuáles son los referentes reales de las expectativas reales de la nueva situación, del nuevo ciclo y del diálogo posible, ¿no? En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Pedro Blanco. 9:39, 8:39 minutos en Canarias, y con Verónica Fumanal, Teodoro León Gros y Gonzalo Velasco, y sumamos ahora a Javier Ruiz. Javier, hola de nuevo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Pedro? Ya lo adelantamos en su día, no hay nada como escuchar la SER para estar bien informado en este país. Ya adelantamos lo que va a ocurrir hoy, y es que el Gobierno, en el Consejo de Ministros, el segundo que se celebra esta semana, va a aprobar una rebaja del IVA. Bueno, no solo del IVA, de otro impuesto también, pero el más conocido, el más popular es el IVA. Sí, va a ser vía Real Decreto, de hecho esta es la fórmula que se ha utilizado y se aprueba hoy, y efectivamente, tal y como contamos, rebaja el IVA del 21 al 10%, de manera temporal, con letra pequeña, pero rebaja el IVA del 21 al 10%. De manera temporal es 6 meses. 6 meses o
o cuando el precio de la luz caiga por debajo de los 45 euros. Eso va a ser probablemente 6 meses porque estamos en 89 euros ahora mismo, Pedro. Así el doble, casi el doble, sí. Previsiblemente esto nos lleva como mínimo hasta diciembre. Luego el gobierno admite puede haber prórrogas más adelante, pero en principio 6 meses de rebaja. Segundo, para quien tenga una potencia contratada de hasta 10 kilovatios. Eso es prácticamente 8 de cada 10 domicilios en España. La potencia media contratada en España es 4,4. Así que todo el que esté por debajo de 10, prácticamente todos, se van a ver beneficiados de esto. Y esta es la clave en términos de cuánto, en términos de cuándo, nos queda el asterisco y la letra pequeña. Los hogares que estén en extrema necesidad, todos esos hogares van a ver cómo esta rebaja se convierte en permanente. Esta es la primera pata. Esta es la pata de la bajada del IVA. Decías tú, hay un segundo impuesto. Efectivamente es el impuesto de generación eléctrica. Este no se le rebaja a los hogares. Este se le rebaja a las eléctricas. Es un 7% con la esperanza de que las eléctricas después lo repercutan en el recibo. Es decir, ellas pagan menos, luego ellas le cobran a usted menos. Un 7% menos de factura de la luz. Haciendo cuentas, Pedro, en total 7 euros menos de IVA aproximadamente, 4 euros menos de impuesto de generación durante 3 meses. Si todo esto se repercute a los consumidores, estamos hablando de 11 euros menos por hogar y sobre todo de 1.000 millones menos para el Estado. Y vuelvo a ponerte el asterisco, Pedro, si todo esto se repercute, porque cabe la posibilidad de que las eléctricas no lo repercutan y lo que hagan sea engordar sus márgenes. Y este es el gran temor de las autoridades de competencia. Claro, porque esta es la clave. Al final se consigue que la luz baje algo de precio, reduciendo los ingresos fiscales del Estado, pero no reduciendo los márgenes de beneficio de las grandes eléctricas. Claro, para que la gente nos entienda, yo digo que esto es como la espuma en el agua. Vamos a quitarle la espuma, vamos a quitarle la espuma a esta agua, que son efectivamente los impuestos, y en el recibo de la luz son muchos, hasta casi el 50%. Vamos a aliviar eso. Efectivamente, esto baja un poquito el nivel, pero el agua sigue subiendo. Y el precio de la luz, el agua, el cómo se forma ese precio de la luz es donde tenemos un problema. Tanto que en los últimos 12 meses el precio de la luz ha subido casi un 50%. Así que estamos parcheando esto, estamos retirando espuma, pero el agua sigue subiendo al cuello de muchos hogares. Así que el problema y lo que hay que solucionar aquí es la formación de precio. Pedro, lo hemos comentado alguna otra vez. Hemos bautizado esto, le hemos robado a Jorge Fabra la metáfora, el catedrático experto en cuestiones eléctricas. Lo que dice es, esta es la teoría del salmón. El precio de la luz en España se paga todo a precio de salmón. Usted va, compra pescadilla, compra lenguado, compra todo barato y después le mete 1 gramo de salmón y se lo cobran todo a salmón. Bueno, pues esto es nuestro mercado marginalista. Usted compra eólica, compra nuclear, compra todo barato y con que entre 1 megavatio, uno solo, de gas natural, pagamos todo a precio de gas natural. Este es el sistema que tenemos. Esto es lo que hay que arreglar, Pedro. Gracias, Javier. Un abrazo hasta ahora. Mariola Lurido. Mariola, hola de nuevo. Aquí estamos también. Bueno, y luego está lo de las mascarillas, que también se aprueba hoy en el Consejo de Ministros extraordinario, es decir, a partir del sábado. A la espera de ver la letra pequeña, que la habrá, pero a partir del sábado, si salimos a la calle, tenemos que llevar en el bolsillo una mascarilla, no de momento en la boca y tapando la nariz, salvo en algunas circunstancias. Y vamos a tener que acordarnos, ¿no?, de llevarla porque cuando salgamos de casa, porque la vamos a necesitar, a no ser que vayamos solos o con la familia a dar ese paseo y no hablemos con nadie o no entremos a comprar en ningún comercio, a tomar algo en algún bar, en la farmacia, en fin, que lo va a marcar todo el 1,5 metros de distancia. Si lo hay entre las personas no convivientes, podemos ir sin mascarilla. La verdad, es el cambio fundamental, porque la mascarilla va a seguir siendo obligatoria en interiores, dice el papel oficial, ¿no?, del Ministerio, en espacios cerrados de uso público y en espacios cerrados abiertos al público. Habrá que seguir llevándola en el transporte público, cuando estemos esperando en el andén también, en eventos multitudinarios al aire libre. Pienso en los conciertos del verano, en la próxima manifestación del orgullo que hablabais antes, obligatoria porque habrá aglomeración y además los asistentes van a estar de pie. Cuando en ese concierto estén sentados y con esa separación de 1,5 metros, no hay que ponérsela.
Otros dos escenarios que concretó la ministra: las residencias de ancianos solo tendrán que ponérsela las trabajadoras y los familiares y las visitas, porque entran y salen y eso es un riesgo. Los mayores residentes no, siempre que en la residencia haya un 80% de vacunados con la pauta completa, es decir, ahora mismo prácticamente todas. Y por último, profesionales esenciales podrán trabajar en sus centros sin mascarilla, con ese mismo requisito, más del 80% de inmunizados completamente. Este va a ser básicamente la base, esta va a ser la base del Real Decreto que se está aprobando en estos momentos en el Consejo de Ministros. Se trata de reformar el artículo 6 de la ley, de la nueva normalidad. Dijo la ministra que iba a resolver algunas dudas, pero claro, la casuística, los casos concretos sobre situaciones es muy amplia y esto es una reforma de un artículo y no puede abarcarlas todas. Claro. De hecho, ayer se ponía, por ejemplo, varios ejemplos. Concentración en un semáforo, que hay concentración para esperar para cruzar. Ajá. No hay 1,5 metros de distancia. La ministra vino a reconocer que tienes que ponértela. Es decir, que vas a tener que sacar y meter la mascarilla continuamente. Bueno, sentido común. De hecho, la ministra también dijo que le iba a pedir a los expertos de la ponencia pues algún informe, ¿no? Algunas instrucciones para estas situaciones tan concretas. Pero es que es imposible regularlo todo, efectivamente. Claro. El semáforo es una buena imagen, ¿no? Porque ocurre en las grandes ciudades. El tiempo de espera en un semáforo para que los peatones crucen hace que se vaya acumulando la gente, ¿no? Yo tengo la impresión de que a partir del sábado la gente va a dejar de usar la mascarilla en la calle sin más. Tampoco en el semáforo cuando estén esperando. Eso es el temor que tienen los expertos, que la gente se relaje y que se la quite para todo. Ya. Bueno, y la vacunación avanza, ¿no? Ya podemos decir que la mitad de los españoles ha recibido al menos un pinchazo. Sí, casi 24 millones tienen al menos una dosis, 15 millones la pauta completa, cumpliéndose con algunos días de retraso, eso sí, una de las metas que se marcó en su calendario Pedro Sánchez. Ayer se pusieron 680.000 inyecciones y a esta velocidad Sanidad mantiene el próximo objetivo, que es la mitad de la población inmunizada con la pauta completa en la semana del 19 de julio. La llegada de vacunas está siendo muy importante, más de 4 millones de dosis esta semana, 3 de ellas, 3 millones de Pfizer solo. La vacunación va como un tiro, pero hay que decir, Pedro, que la incidencia acumulada, por ejemplo, ayer se estancó. Sabes que venía bajando muy lentamente, ayer se estancó. Es más, dentro de la reunión del Consejo Interterritorial, la ministra reconoció que hay una pequeña subida de contagios, no así en la capacidad hospitalaria, que sigue a la baja, pero sí les avanzó a los consejeros que va a haber brotes importantes en los grupos de edad de no vacunados, que son los jóvenes, brotes relacionados con los viajes de estudios, con las fiestas de fin de curso y bueno, esta llama la atención, si vemos los datos, la subida de la incidencia, por ejemplo, en Canarias, en Cantabria o en Cataluña. Gracias, Mariola. Hasta luego. Venga, hasta luego. Bueno, nada, tengo 2 minutos y medio. Pero, claro, que podamos o que ya no tengamos la obligación de llevar la mascarilla por la calle no significa que nos obliguen a no llevar la mascarilla. Hay gente que va a optar por seguir usándola. No sé vosotros, Verónica. Yo le propongo desde aquí una medida al Gobierno que ponga una disposición adicional. En caso de duda, póngasela. Ya. Y ya está. Es decir, las cosas que son muy claras, pero en todos los supuestos que nos ha explicado Mariola, pues uno duda. Si tú dudas, póntela. Claro. Ya está. Teodoro. Sí, yo creo que la recomendación que haría es, en lugar de salir con la mascarilla en el bolsillo, llevar la mascarilla puesta debajo de la barbilla, colocada en las orejas, las cintas, pero sin taparte la boca. Eso es lo que resulta cómodo en la nariz. En el momento en que te ves en una situación, rápidamente te basta con un pequeño tironcito y la tienes puesta. Si llegas a un semáforo, empiezas a sacarla del bolsillo, sale, no sale, se pone la luz, terminarás por no hacerlo. Pero cuando solo sea un segundo, yo creo que es, lo más rápido, porque yo creo que hay que ser muy consciente de que hay que seguir usando mascarilla y que en los semáforos no te vas a poder alejar tanto como para que sea la distancia lo que te proteja. Hay que llevar la mascarilla. Gonzalo. Pónsela, ¿no? A mí que no me la ponga nadie la mascarilla. Póntela. Bueno, es cierto que hay mucha confusión y que va a ser muy difícil decidir en ciertas situaciones, del mismo modo que no se puede llevar un palo de 1,5 metros todo el rato para establecer cuándo se da la distancia de seguridad y cuándo no. Bien,
Tendríamos que confiar en que estamos muy habituados, que muchas hemos desarrollado también un cierto pudor, una cierta prudencia ante ciertas situaciones y que por lo tanto nuestro manejo de la situación, bien, yo espero que sea prudente. Todavía no, levantaría ningún tipo de voz de alarma o de desconfianza hacia esta medida, ¿no? Y sencillamente apelaría a que sigamos siendo pues tan responsables como hemos intentado serlo en estos últimos tiempos. Claro, y además asumir algo. Objetivamente, hoy, en este momento, en este contexto, el riesgo social de no usar la mascarilla al aire libre es mucho menor que el que existía hace meses, cuando la vacunación había avanzado a los niveles a los que se ha llegado hoy, lo decía antes Mariola. La mitad de los españoles tiene al menos una dosis inyectada. Eso supone un grado de inmunización bastante considerable. ¿Nos evita la propagación del virus? No, todavía no. Pero la limita, y la limita mucho. Dejadme que vuelva a Bruselas, porque antes le decía a Griselda, oye, que antes de que acabamos el abierto, nos quedan 2 minutos, quiero que hablemos de Hungría. Griselda, hola de nuevo. Hola, muy buenas. ¿Por qué Hungría, esa ley de corte claramente homófobo? Uy, alguien ha recibido algo. Un mensaje. Digo, esa ley de corte homófobo va a estar hoy, en parte, en el centro del debate en el Consejo Europeo. Pues va a estar en el centro porque hay un enorme malestar con Orbán y porque hay 2 gobiernos, el de Luxemburgo y el de Holanda, además del de Bélgica, que han pedido específicamente hablar de ese tema cuando estén solos, a puerta cerrada y con Orbán en la sala. Sabéis que ayer la presidenta de la Comisión fue muy dura, en 3 segundos la escuchamos. The Hungarian bill is a shame. Esta ley húngara es una vergüenza. Pocas veces se escucha a von der Leyen hablar de una forma tan clara. La respuesta le llegó desde Hungría. La vergüenza ha sido esta declaración. Vamos a ver qué pasa cuando entren en la sala. Pero el objetivo es que Orbán la retire, porque es una ley que vulnera los derechos fundamentales, que crea una desigualdad total y una penalización por una opción sexual y que la Unión no puede permitirse. Y lo cierto es que aquí hoy todos son banderas. Ayer el Parlamento Europeo ya aprobó poner la bandera arcoíris en sus instalaciones. Esta mañana hay una gran bandera arcoíris que está esperando a los jefes de gobierno, pues en el monumento belga, justo en el Arco de Triunfo, donde normalmente está la gran bandera nacional de Bélgica. No la han cambiado, no es la primera vez que colocan otra, pero está la gran bandera arcoíris, pendientes todos de saber si al final también a nivel de edificio de la Comisión y de edificio del Consejo Europeo vamos a ver un cambio de banderas. ¿Tú crees que Orbán entenderá el mensaje subliminal de las banderas? No. Bueno, igual no sí. Sabemos muy bien si cuando las vea se dará media vuelta. Era un rumor que corría por Bruselas. No, hablando en serio, el tema de las banderas es un tema que le va a molestar, está claro, pero bueno, ahí están y que se quede con su molestia. Ahí están y tienen razón, ¿no? Una razón muy clara para estar donde están. Bueno, pues ya nos irás contando a lo largo del día cómo se lo toma. Gracias. Vamos a ver si a partir de las 12 empiezan a llegar los jefes de gobierno, al margen de que hay un gran debate con Rusia, porque Alemania y Francia han decidido que quieren reunir a Putin con los jefes de gobierno y los países más pequeños que esperaban sanciones hoy contra Rusia están enfadadísimos. Han hecho ya 2 reuniones extraordinarias a nivel de diplomáticos y no consiguen cerrar un acuerdo, o sea que nos dicen que igual la noche es larga. Vamos a ver. Venga, gracias, Griselda. Hasta ahora. ¿Cabe un comentario, Pedro? De 10 segundos. Bueno, solamente hablábamos de la imagen exterior de España. Bueno, desde luego de lo que verdaderamente perjudica nuestra imagen ante Europa es que los Orbáns ibéricos estén en gobiernos autonómicos determinando leyes que delimitan, por ejemplo, la capacidad para explicar nuestros derechos, leyes de normas de tolerancia y de convivencia, ¿no? Yo creo que esto sí que realmente perjudica nuestra imagen ante Europa. Bueno, para el resto no hay, pero yo os dejo apuntados en la lista de turnos que os he de palabras negado, pedidas. Efectivamente. Y ya, pues mira, os debo unos cuantos. Gracias a nuestros analistas de esta mañana. Hasta la semana que viene a los 3. Hasta la semana que viene. Suscríbete a Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Cadena SER. La radio.